Sin adelantarnos, ya estamos con el invitado en mesa. Bienvenido, Federico Grau, director de cine. Hola, buenas, muchas gracias por la Y invitación. una persona que tiene muy claramente la idea de cómo solucionar el tema cultural en Argentina en relación a cómo hacer que sea mejor, cada día mejor, pero sin necesidad de imponerle a la gente vía impuestos, digamos, de subvencionar la cultura, digamos. Pero bueno, ¿cómo estás, Federico? Bien, contento de que me hayan invitado, contento de venir a hablar acá. Me río porque con la persona que me hiciste como que me infló un montón, pero Claro, no, dije, no es tan así. Va a resolver la cultura a nivel global. No, yo no voy a salvar el planeta, todo, ¿no? Claro, como mínimo. No, más que nada yo lo que considero es que gran parte de cómo se trata la cultura en Argentina necesita como una especie de revisión. Porque, por ejemplo, mira, recién hablamos con Emilio cuando estamos en el fuera de cámara de que como venimos de una cultura tan surderizada, por decirlo de un modo, que gran parte de la mentalidad, cuando hay un Estado extremadamente grande, se basa en la idea de que el Estado tiene que estar en todos lados. Claro. Y aparte, cuando se saca el Estado de ahí, se crea la imagen de que, como ya no está esto, ya no se puede hacer nada. Como que la existencia del Estado es necesaria para que exista la cultura. Y en realidad no es así. Los seres humanos tenemos cultura, tenemos arte, tenemos un montón de cosas, incluso antes de la existencia del Estado moderno. Esto, es más, la idea del Estado impulsando la cultura tiene menos de 70 años. Bueno, no es algo... Hace un par de entrevistas entrevistamos al Negro Almeida, vos lo conocés. Sí, y yo le decía eso, como que hablamos de lo mismo, me hacía acordar una escena de una película del Ciudadano Ilustre, no sé si la viste. Bueno, que en una parte él dice esto de justamente que no, en las culturas donde no existe la palabra libertad es porque son libres. O sea, cuando vos le tenés que poner nombre a la cultura es porque justamente ya, o sea, cuando vos tenés que poner un ministerio de cultura es porque justamente lo que no estás dirigiéndose es la cultura, es otra cosa, digamos. Bueno, entonces es como un oxímoron esa institución. Bueno, lo que yo hablaba el otro día con varios compañeros que también se dedican a la industria del cine, es que en el mundo del arte en general, para mí existen como dos grupos de arte. El arte comercial, que es el que uno mayormente consume cuando se quiere divertir y va al cine o va al teatro. Y luego hay un grupo como medio de élite que es el arte más artístico, ¿viste? El que nosotros conocemos el arte abstracto o el arte moderno, que son esas cosas que la gente... la amplia mayoría de la gente la ve y dice, che, ¿qué carajo es esto? Este loco pegó una banana a la pared y dice que es arte, ¿viste? O es una película francesa en blanco y negro de un loco mirando la pared durante 14 horas y no la entiendo nada. Y luego viene un tipo ahí de bigotito diciendo, no, esto es el verdadero, es cine, bro, ¿viste? ¿Y será arte? Este segundo grupo, el del arte más abstracto y no sé qué, siempre tuvo un gran problema y es quién lo financia. Porque como son cosas que la mayoría de la gente no consume, no hay mucha gente dispuesta a financiar el dinero detrás de estas obras. Claro, no tiene demanda, por lo tanto Obvio. no tiene ingresos. El tema es que cuando llega el momento de subsidiar el arte desde el punto de vista ministerial, desde el punto de vista del Estado, subsidiar el arte que nosotros consideramos comercial está mal visto. O sea, vos, fíjate, desde la sección, sino que está mal visto. Entonces hay una visión de se financia el arte, ¿viste? Y eso es lo que también jugando, es una especie de sobreexplotación donde el Inca está llena de películas aburridísimas que no quiere ver nadie, pero como tiene una perspectiva artística, una perspectiva social, una perspectiva de esto, de lo otro, entran a colación. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando la carrera, el profe me tiró una, ¿viste? Que yo digo, guau, mira lo que me está diciendo, profe, esto no puede ser. Pero me decía que si querés sacar tu primera película rápido, lo mejor que puedes hacer, así me dijo, buscate una causa social y buscá que el Inca te catalogue tu proyecto como de interés público. Sí. Si lo lográs, la sacás al toque, ¿viste? Y me contaban por eso que muchos artistas, muchos directores, muchos cineastas de primerizos arrancan en documentales o arrancan en películas que tratan temáticas sociales, justamente porque era la mejor forma de conseguir financiación del Estado. Aparte, necesidad gubernamental desde el punto de vista de un burócrata que dice que eso es necesidad estatal, digamos. Capaz es una necesidad social, pero que no está, como el Estado no la releva, no lo es. Vos tenés una causa súper justa y no te lo catalogan ahí porque ellos dicen que no. Sí, no, siempre llega a la misma conclusión de eso, de que hay como una mano metida. Bueno, el otro día lo hablamos con Ariel Luque. Ariel Luque es un director de cine de terror. Bueno, supongo que puede dirigir cualquier cosa, pero se especializa actualmente en el terror. El tipo es súper crack. Y el chabón me está enseñando un montón, porque el tipo ya vivió la experiencia de irse a Estados Unidos, buscar financiación privada, hizo su película, la estrenó allá, ahora se está yendo para acá. Y el tipo me contaba, viste, un montón de cosas sobre cómo funciona el cine cuando tenés una visión comercial, cuando tenés que buscar inversores, en contra de cuando es una cuestión estatal.
Y mayormente lo que teníamos charlado en un momento es que Argentina hereda un modelo de financiamiento público que se copia al modelo francés. Y el modelo francés, sinceramente, yo que lo miro desde el lado menos elitista, porque yo siempre intento ser lo menos elitista posible, es terrible. O sea, es un modelo que absorbe tanto, el Estado absorbe tanto el poder de la producción audiovisual que termina, entre comillas, con buenas intenciones, destruyendo el cine independiente. El cine independiente no puede existir, o al menos termina muy mermado, porque hay tanto subsidio que después a los profesionales de la industria, ¿qué es lo que tiene? Cuando vos subsidias un área de la economía, los costes se terminan disparando. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés que apostar tu dinero, y tu dinero está en juego, buscas minimizar los costes lo más posible. No puedes despilfarrar, porque tu dinero es limitado. Cuando los costes de tu producción están subsidiados, porque el Estado está absorbiendo el riesgo, ahí la gente empieza a despilfarrar. ¿Viste? Como dice Javier, gastás la tuya en vos, o gastás la tuya en otro, o gastás la de otro en otros. Como, ¿Y qué dijo? Como cita Friedman, en realidad. Exacto, cita Friedman. ¿Y sí qué dice? Que si gastás la de otra en otros, despilfarrás. Y que no es eficiente gastar plata tuya en vos. Exacto, ¿no? Entonces, digamos que buscar inversión privada es la primera forma de gasto. Gastar... si vos autofinanciás tu película, gastás plata tuya en vos. Si vos buscás inversión de terceros, gastás plata en otra. De plata, bueno, en realidad no, porque el inversor va a ser parte de la producción. Sí. Entonces también estás gastando plata tuya en vos. Pero cuando es plata del Estado, como no hay riesgo, lo que termina ocurriendo es que hay despilfarro. Y eso termina produciendo como efecto secundario que se disparen los costes de producción. Y eso lo que termina produciendo es que mata al cine independiente, que no puede competir con los mismos costes de producción contra una producción subsidiada. Y obviamente acá, no sé, alguno de ustedes se dedican a la industria, yo te puedo decir, venía a trabajar como cámara a mi película, que estoy produciendo una película, y te pago 100.000 pesos o 200.000 pesos al día. Es un montón de plata para mí porque yo lo estoy financiando en mi bolsillo. Y vos me podés decir, boludo, pero si a mí me ofrecieron Pepito Juan-Chin, que está produciendo la 25ª película de la dictadura, pero ahora con homosexuales, y me va a pagar 800.000 pesos al día. Yo no puedo. Entonces, ¿por qué vendrías a laburar para mí? Claro. Cuando este Pepito Juan-Chin te paga 10.000 veces más y además... hay mucha oferta porque hay mucho subsidio. En cambio, nosotros lo del cine independiente o lo hacemos por amor o es muy difícil llevar a cabo un proyecto. Y entonces eso es lo que termina produciendo, que después cuando vos sacás el subsidio de golpe, los costes ya, viste, hay la alteración de los precios relativos. Claro. Es muy difícil después afrontar una producción. Y entonces ahora estamos como medio viviendo este proceso. Se sacó, hay una frase, me acuerdo que hay un orador que me hace mucha gracia, que decía que en quechua la palabra teta, o sea, se dice chuchu. Entonces, cuando él hablaba del Estado, decía, el Estado te da mucho chuchu. ¿Viste? Bueno, cuando saca el chuchu de una, no se puede mantener. ¿Por qué? Porque tiene que volver a ejercitar el músculo de cómo hago para producir esto con un presupuesto asignado y que tengo que regirme a lo que tengo y que además tiene que tener una mentalidad de que sí o sí tiene que ser exitoso porque si no, no hay retorno de la inversión, por ende no puedo dejar de producir. Antes era, bueno, gasto todo, esto lo financia el Estado y si lo ve mi abuela y mi tío, no pasa nada porque de todas formas la plata de otros. Y por eso el otro día Adorni que mostraba que de las últimas... de las últimas 200 películas que había hecho el Inca, solamente 10 tuvieron más de 1.000 espectadores. Algunas tenían 5 espectadores. Sí, ¿viste? Y... Supongo que se refería ahí, yo lo que pensaba se refería a las entradas que habían sido compradas. Digo, porque si no, la familia la habrá ido a ver, supongo que son más de 5. Lo que contabilizaba ahí era las entradas vendidas, ¿no? Sí, yo igual el otro día hablé con gente que laburó en esa película específica y me contó que había algo turbio en el medio. No quiero decir nada para no quemar a mi fuente de información, pero me dijo que sí, que había una cosa turbia de, bueno, la estrenamos, la miramos entre nosotros 5 para coger el subsidio y después vemos cómo nos organizamos, ¿viste? Claro. Había algo por ahí. Pero bueno, más allá de eso... es muy común con los subsidios en cualquier cosa. En cualquier cosa. O sea, buscar cómo puedes justificar los gastos para eventualmente terminar cobrándolo. Es así. Es un tema... el que está ahora muy... Después le hago la pata porque nos llevamos bien con él. El que está muy metido en el tema es Diego Recalde. Es un genio, lo que es Recalde, el de los pelos locos. El tipo está súper metido con el tema, estudiando todo sobre el Inca, estudiando todo sobre... Y está elaborando una especie de esquema de cómo hacer que los gastos sean más transparentes. Y nada, es un genio. Y justamente mucha la data que le estoy tirando es porque él vino y me la contó ahí tomando café con él. Bueno, hablando justamente de lo que veníamos hablando, de esto de que vos decías que el Estado no se puede encargar, ¿no?, de todo, inclusive de lo que no se debería encargar son de la cultura.
ahora el fin de semana Milei presenta el presupuesto y uno de los puntos que él menciona es de que según él y de que según en su gobierno se va a encargar el Estado, ¿no? Que él dice, creo que habla del el reino, no sé qué palabra usa, de la justicia, de la seguridad y de la macroeconomía, digamos, ¿no? O sea, dar un contexto macroeconómico para que la gente pueda invertir, no generar las inversiones, sino que la gente, que los privados inviertan, el tema de la seguridad y el tema de la justicia. Él ya saca, bueno, incluso ahí no menciona educación y salud, que eso se supone que lo hacen los gobiernos provinciales y de intendencias. Pero bueno, el tema de la cultura sigue estando como lo que decías vos, ¿no? El hecho de que no subsidien hace que no haya películas. ¿Vos de qué manera te parece que podría mejorar la industria cinematográfica en particular sin necesidad de que el Estado esté ahí, digamos? Bueno, lo que hablaba el otro día con varias personas que nos juntamos, yo creo que lo comentamos también en off camera, pero yo estoy buscando crear una especie de grupo de artistas liberales, principalmente porque somos poquitos y entonces como que tengo la idea de que nos apoyemos entre nosotros. Y justamente lo que decía el otro día uno de los chicos con los que me junté era que estaría muy bueno que hubiera una especie de RIGI, pero para la industria del cine. Porque justamente en Argentina producir es muy costoso. Es muy costoso. Y termina produciendo que los únicos que pueden sacar producciones adelante sean las grandes productoras que tienen mucha espalda. Por ejemplo, Star Plus, Amazon Prime, Netflix, están haciendo muchas producciones acá en Argentina. Porque es barato, ¿no? Porque para ellos es barato. Pero para el productor argentino es caro. Es caro porque casi el 50% o el 40% de los costes que tenés que afrontar a la hora de hacer una producción con visión a venderla, o sea, que va a ser visión comercial, casi el 40% son aportes sociales. O sea, seguros, sindicatos. Yo me acuerdo que, por ejemplo, un día que casi dejo mi carrera, así me dije, che, la voy a dejar, ya está, no voy a ir por acá, es cuando uno de mis profes me explicaba cómo funcionaban los sindicatos del cine y me daba cuenta de que me sentí como, la palabra es coaccionado, como que te dan un presupuesto de, mira, esto es lo que le tenés que pagar a la gente. Y yo digo, y me daban una lista con unos números que para un cineasta independiente como yo era imposible, no podía. Los números que me daban, me acuerdo en ese momento, era como que me decía, tenés que pagarle $1.000 por semana al camarógrafo. Y vos podés calcular que la película que estoy haciendo ahora, $5.000 es todo lo que tengo. O sea, no podría pagarle al camarógrafo. Sí. Y tenés que pagarle tanto al editor. Y me daban unos números que yo no podía cumplir. Y le dije al profe, che, profe, pero yo tengo una productora, y yo no puedo pagar estos precios porque soy una productora muy pequeñita. Y él me dijo, no, pero no te hagas problema. Hay una forma de solucionarlo. Y yo digo, ¿cómo? Y tenés que ir al Inca y pedirle un subsidio. Claro, terminás cayendo siempre. Obvio, ¿no? O sea, el sindicato te fuerza a pagar X monto y después te ofrece... no es pagable sin los subsidios, digamos. Exacto, ¿no? Entonces me sentí como la mafia china que te dice, ¿querés pagarnos por protección? ¿Viste? Pero, ¿y de qué te protejo? Y de mí te protejo, ¿viste? Me sentí medio en esa situación y después encontré el agujero legal, que me lo contó el profe, que es el que me permite ahora avanzar en este proyecto, pero justamente me decía que hace muchos años que se está trabajando desde los sectores políticos para destruir esta posibilidad, que es la posibilidad de presentar tu película como una cooperativa. ¿Qué quiere decir esto? Yo le dije, profe, ¿y si no puedo pagar estos precios, qué pasa? No pasa nada, la puedes tener. ¿Ah, en serio? Sí, pero es ilegal que ganes dinero de ella. O sea, si vos no cumplís con los estándares del Inca, de los estándares de los sindicatos, ganar dinero de tu película a través de venta de entradas o de DVDs o lo que sea es ilegal. Entonces no puedes venderla. Podés presentarla a festivales, podés subirla a YouTube, pero no la puedes vender. O sea, para recapitular, el proceso para sacar una película es, tenés que armar una planificación, una ficha técnica, si se quiere, inicial, y eso te lo tiene que validar el Inca. Sí, vos el Inca posee los sindicatos del cine, digamos. Sí, y aparte además... Todo muy corporativo. Todo muy corporativo, pero además vos tenés que presentar las facturas de pago en blanco después de que terminaste la producción y tienen que corroborar que las facturas que vos le pagaste coinciden con los estándares del Inca o los estándares de los sindicatos. Eso es para las grandes producciones. Y esto lo aprueba el Inca y los sindicatos. Exacto, ¿no? Y termina ocurriendo que, al menos lo que me decía el profe, era que, termina ocurriendo que si vos no podés cumplir con los estándares, no podés estrenar la película. O la estrenás, pero no podés generar dinero porque es ilegal. Muchos directores, me contaba, hacen una trapichuela de decir, mirá, yo no te puedo pagar esto, te pago menos, pero yo facturo como que te estoy pagando esta cantidad, y hacen un trato por debajo de la mesa, pero ahí te pones la soga al cuello, porque si te llega a dar vuelta uno y va y te denuncia, fuiste, la película te la quitan básicamente. Claro. Pero eso le dicen al empleado, digamos. Exacto, ¿no?
Pero la opción... Trabajo en negro. Sí, básicamente. Es, viste, te paga una parte en blanco, una parte en negro, para poder rendir las cuentas, ¿no? Y la opción que tenemos los cineastas independientes, que durante algunos años se buscó eliminar desde el sector político, es la opción de presentar tu película como una cooperativa. Presentar tu película como una cooperativa quiere decir que estás haciendo una película independiente, con un presupuesto muy reducido, y donde todos firmamos un acuerdo donde decimos que estamos de acuerdo en trabajar bajo las condiciones que nos autoimponemos. Este modelo, si bien está creado para el cine independiente, hace muchos años que la política se intenta desarmar este modelo. Principalmente porque se tiene la perspectiva de que gente que sí puede pagar los estándares utilizaría el sistema para no pagar los estándares. El tema es que después se meten en un hueco legal de demostrar que lo podías pagar o demostrar que no lo podías pagar, entonces ya una conclusión de que lo mejor que podías hacer era eliminar el sistema de cooperativas. En todo, no solamente en esto, en todos. Es muy turbio que vos decís, bueno, esto es un banco cooperativo, no es un banco cooperativo, tiene el nombre de cooperativo, o tal empresa es cooperativa y no es cooperativa, es una sociedad anónima que está, por una cuestión impositiva, de ventajas impositivas que tiene, está oculta bajo el nombre de la cooperativa, pero no es uno de los problemas que tiene la idea de la cooperativa. Bueno, lo que yo había pensado era que estaría bueno, pero estamos hablando de que va a ser una de las últimas cosas que se van a plantear en algún momento, principalmente porque estamos con problemas más graves, por decirlo de algún modo. A mí me gusta el modelo que hay en Estados Unidos, que justamente lo que le permite que se estén tantas películas por año. En el modelo estadounidense vos tenés las producciones que son syndicate, sindicadas, pero también tenés la opción de hacer una película out syndicate, o sea, fuera del sindicato. Si vos haces las películas sindicadas, quiere decir que vos vas a cumplir con los estándares que te pide el sindicato, que van desde sueldos mínimos, seguros, ¿cómo se llama esto? Obras sociales, días libres, días pagos extra, todo. Y si vos presentás tu película como out syndicate o fuera del sindicato, quiere decir que no podés cumplir con los estándares, pero que la gente que está invitada a trabajar con vos está avisada de que vos no podés cumplir con los estándares. Pero dentro de las reglas dice que si una persona del grupo pide que se cumplan los estándares con él, tenés que cumplir con todas las personas del equipo. O sea, no puede ser que haya uno que diga, bueno, a mí sí, al resto no. Sin privilegio. ¿Y qué evita eso? Que no pase lo mismo con los cooperativos, con las cooperativas. O sea, de que no haya una empresa que pueda pagar los mínimos del sindicato y aún así decide hacerlo. No, eso es principalmente para evitar, ¿sabes qué? Que a lo mejor algún actor famoso o director famoso diga, voy a hacer una película y llamamos yo soy director y a todo el mundo le pago 2 mangos, pero lo invito a Darín y a Darín no va a venir por el mínimo, entonces a él le ofrezco los estándares, ¿viste? Entonces no, porque a él le ofrece porque la estrella, a los demás no le ofreces nada. Claro. Es más que nada para evitar esto, que no ocurra esto de que llamen a la estrellita o a las estrellitas y a los demás le paguen 2 mangos. Sí. Si acá todos laburan por 2 mangos, el famoso también me lo voy a todos trabajan por las mismas condiciones. En ambos sistemas todos trabajan por las mismas condiciones. Todos trabajan por las mismas condiciones. Después cada cual es libre de elegir. En el sindicato podés pagarle a uno más que a otro igual. En el sindicato, y la verdad que ya ahí no. Bueno, ahí sí, pero. Sí, porque si no, sí, pero ahí ya entramos en algo que se llama el caché. Claro. Esto ya se explica todo el cine. Cuando decimos del caché, el caché es una especie de dinero extra que vos le pagas a un profesional basado en su trayectoria o en su habilidad técnica o artística. Mayormente los que cobran caché son las personas que cumplen con ciertas condiciones. Principalmente los que están en roles artísticos. En el cine tenemos los roles artísticos y los roles técnicos. Por ejemplo, el camarógrafo, el iluminador, el electricista, que le decimos gaffer, el que te lleva los trípodes de las cámaras, son roles técnicos. Ellos trabajan por un sueldo fijo y ya está. Después, los que tienen roles creativos, como el director de foto, el guionista, el artista de efectos prácticos o el artista de... ¿Cómo se llama esto? No sé, el director de arte, cobran una especie de mínimo, que es el sueldo que le dice el sindicato, pero además, como sus habilidades son muy difíciles de cuantificar, porque depende del ojo de quien la mire, ellos te pueden pedir un caché, que es como un dinero extra que cobran, que ellos te piden a cambio de ofrecer tu trabajo. Y eso ya es a ojo del productor. Si el productor dice, puedo pagar el caché, lo pago, si no lo puedo pagar, no lo pago, claro. O te puede pedir que lo bajes. Por ejemplo, hay muchos actores famosos o directores famosos que renuncian a su caché. Si la producción tiene poco dinero, renuncian a su caché para invertir ese dinero en financiar la película. Entonces supone que en todas las películas sindicadas de Estados Unidos, ¿no? Digo, todas las películas sindicadas, un iluminador que es no creativo, cobra lo mismo. Cobra lo mismo que cualquier otro iluminador. Mirá, qué loco.
cobra lo mismo porque justamente hay un mínimo que está sindicado. Después hay un montón de otras condiciones que se aplican acá en Argentina de, bueno, trabajan de lunes a viernes por cierta plata, si querés que trabajen un sábado o un domingo no tenés que pagar el doble, si trabajan el sábado y el domingo no tenés que dar descanso el lunes, y si no trabajas el lunes te paga el triple, cosas por el estilo. O si trabajan sábado o domingo tenés que pagar el básico más del 75%. ¿Eso qué estás diciendo? ¿Acá o allá? Acá también, sí, es acá. ¿O en los dos lados? En los dos lados, acá en Estados Unidos y acá también. Yo, por ejemplo, una cosa que me impactó era eso, que si yo que uno entiende que cuando uno labura en otra cosa mientras construye su carrera, lo más probable es que yo tenga que grabar un sábado o un domingo. Pero según el sindicato argentino, si yo te hago laburar un sábado o un domingo, tengo que pagarte el mínimo más el 75% extra por hacerte laburar un fin de semana. Por Sería ejemplo. mejor que cada uno acuerde libremente, ¿no? Bueno, que es el modelo de cooperativa. Yo, por ejemplo, la película que estoy haciendo ahora, primero me autonegreo a mí mismo, porque soy el único que está dispuesto a hacerlo todo gratis. Entonces, yo grabo, yo edito, hago el color, hago las animaciones, pongo mi auto y pago mi nafta y transporto los equipos y transporto todo. Y después, todas las demás personas que están laburando conmigo, estamos lo que se dice en un mano a mano. Un mano a mano es, ¿cuánto querés? Tanto, está bien, ¿viste? O, ¿cuánto querés? Tanto, no puedo tanto, te puedo ofrecer con esto otro. Bueno, y vamos en un mano a mano, ¿viste? Que es lo mismo, pero después presentamos como que estamos logrando una cooperativa. Y esta opción, mientras exista, que yo calculo que va a empezar a crecer mucho ahora, principalmente porque no hay financiamiento estatal para impulsar proyectos AAA, o sea, de grandes escalas económicas, a menos que sea una ultraproductora como Netflix, Amazon, Star Plus, Disney Plus, o a lo mejor a nivel argentino, Patagonic, Polka, Telefe, 13, que tienen la espalda económica para afrontar los mínimos del sindicato y aparte arriesgar. Pero justamente yo creo que eso es lo que más se perdió en la cultura cinematográfica argentina, que es el arriesgar. ¿Viste? Uno que entiende que cuando uno hace un producto con una visión comercial tiene que arriesgarse. Vos vas a poner una plata bajo la premisa de que la puedes recuperar como puedes no recuperarla. Y entonces vos vas a elegir al mejor guionista, al director que más confianza le tengas, a los actores que sepas que te levanten, y va a haber todo un proceso de pensar minuciosamente lo que vas a hacer paso a paso, porque si no puedes llegar a perder el dinero y es mucha plata la que terminás perdiendo. Todo este proceso que todos tenemos que afrontar, como cualquier otro negocio, se fue perdiendo con los años en Argentina porque la gente le empezó a tener mucho miedo a arriesgar, básicamente porque saben que va a estar el papá Estado atrás para subsidiarte los gastos. Claro. Entonces termina ocurriendo que la cultura de jugársela se fue perdiendo en el cine, y somos pocos los que hoy decimos vamos a poner en nuestro bolsillo para hacer esto. Básicamente, y eso es lo que es lo realmente rescatable que estoy buscando armar con este grupo de liberales que decimos, che, vamos a hacer arte, pero lo vamos a autofinanciar, o vamos a buscar inversión privada, pero vamos a salir adelante. La pregunta con respecto a ese grupo de liberales que vos querés armar es, por una cultura de trabajo, de decir, bueno, es gente que está a favor de la empresa privada, de arriesgar el propio capital y ese tipo de cosas, por una cuestión, no te digo partidaria, pero sí de hacer productos que promocionen una determinada ideología, o cuál es el motivo. Mira, el principal motivo, para empezar, mi idea no es producir contenido partidario ni contenido político. Cuando decís partidario, ¿te referís a ideológico también? No. Para mí, una cosa es la ideología, otra cosa es el partido. Sí. ¿No? Por ejemplo, la película que yo estoy produciendo ahora, El País de la Libertad, es política, pero no es partidaria. O sea, no vas a ver ningún símbolo de la Libertad Avanza, o la Libertad Avanza no participa ni financiando ni apoyando el proyecto. Claro, pero antes de entrar en la película, digo, vos decís política, no partidaria. Pero cuando decís política, sí es ideológica, entonces. Es ideológica, sí. Política la asocias con ideológica, digamos. Sí. Para empezar, ahí ya me voy a meter en un tema más complejo. Pero para mí es muy difícil, al menos si la película tiene una línea creativa marcada, es muy difícil que la ideología del director no se vea impregnada en la película. Obviamente. Es muy difícil. Pero puede ser intencional o no intencional. Puede ser intencional, puede ser no intencional. Y este es el caso donde es intencional. O sea, yo estoy dando una visión liberal de la historia argentina y es intencional, pero lo que no es la intención de apoyar abiertamente un partido, porque no es la idea. Ni que me financien, ni nada, ¿no? Lo que sí, que después lo voy a tocar más adelante, lo que sí estoy recibiendo son de los espectadores, gente interesada en ver la película, estoy aceptando donaciones
muy pequeñas de 5.000, 6.000 pesos o cosas por el estilo. Igual dije número por decir, no hay un monto fijo. Yo recibo donaciones de 100 pesos. Hay gente que me dio 100 pesos, gente que me dio 200 pesos. Que por más que es muy poco dinero, yo lo que valoro es eso de decir, me gustó lo que te lo hice, le dono 500 pesos. El apostar es simbólico. Trabajo de día L mínimo 10.000. Obvio, es como algo simbólico, ¿no? Y en segundo lugar, que por eso mi intención con armar este grupo, o que no es promover contenido político, ni siquiera ideológico. Si vos lo querés hacer, buenísimo. Mi intención es, en primer lugar, limpiar el estigma de que el arte es cosa de zurdos. Porque hay como un estigma de eso, ¿viste? El otro día cuando me entrevistó Adriel Segura, charlé mucho sobre este tema y él me preguntaba si era verdad que el arte es como una cosa de gente zurda. Y yo le dije, mirá, no es verdad. O sea, el arte le pueden hacer a cualquier ser humano. Lo que sí es verdad es que, y se me dio este ejemplo que me da mucha risa. Hay un tipo de búho que la forma que tiene el de sobrevivir es, va volando y busca el nido de otro búho y pone un huevo en el lugar donde están las crías del otro búho. Pero el problema es que este búho cuando nace es más grande en tamaño y fuerza que los búhos originales de la madre. Y el instinto de este búho de otra raza es empezar a empujar a los búhos chiquitos originales para sacarlos y no tener competencia por el alimento. Acá en Argentina ocurrió básicamente eso. Las ideas que eran subsidiadas de parte del Estado eran las ideas que eran afines al gobierno. ¿Y eso qué termina produciendo? Que haya mucha oferta y muchos artistas de esa índole, de esa mentalidad, de esa ideología, creciendo en la industria porque se financia eso. Mientras los artistas que van del otro lado ideológico no reciben nada y aparte le disparan los costes, se empieza a llenar la industria de gente de ideas opositoras que te empiezan a poner frenos porque no quieren que vos crezcas en la industria. Y justamente ahora que está habiendo un cambio de eje, me parece un buen momento para que digamos, che, nosotros que tenemos esta ideología no hay que dejarnos amedrentar, hay que crecer. Y yo conozco, te lo digo así, yo conozco gente que son liberales de closet. O sea, gente que laburando en la industria nunca comparten con sus compañeros de trabajo, que son liberales por miedo a que el director los eche, o que no los quieran contratar más, o que un productor de otro lado no lo quiera trabajar más con él. Y yo he conocido historias de directores que cuando blanquearon que eran liberales, le vino gente a decir yo como no laburo más. Y se fueron, ¿viste? Igual creo que también hay como una cuestión de que sí la mayoría de gente que está en el arte de alguna manera tiene más valores, no sé si zurdos o de izquierda, creo como que está asociado el izquierdismo, el progresismo a valores como a la empatía o o el liberalismo también por mucho tiempo estuvo como asociado a las clases altas, a los sectores más chicos y sectoriales, medio una suerte de discriminador, digamos, también como no, yo estoy en mi burbuja y no salgo de ahí, y el arte un poco es como todo lo contrario. Quizás lo que viene pasando también, no sé si estás de acuerdo, es que como se resignificó el sector liberal a algo más popular. Entonces, eso también lo que hizo es que de golpe el liberalismo se hizo más popular, más gente se identificó con el liberalismo y dijo, che, capaz yo soy empático también y soy liberal porque creo esto. No, yo lo que creo es que el arte, igual que esto lo dice Javier y yo comparto, el arte tiene una especie de componente contracultural, ¿viste? Como que el arte busca expresar las ideas de las personas, de la gente, y muchas veces busca ponerle voz a la gente que se siente como más oprimida o más pisada, ¿no? Durante muchos años los estándares, o por decirlo de algún modo, de derecha o los reyes o muchas otras cosas gobernaban el mundo. Claro. Y en esa época la contracultura, ¿qué era? Era ser zurdo. Era ser de izquierda. Y entonces se aprendió a ver a la gente de izquierda, a los comunistas, a los socialistas, como la contracultura. La gente que está oprimida y que se revoluciona contra un sistema que los oprime. ¿Cuál es el problema? ¿Viste que ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que eventualmente esa batalla cultural que se empezó a dar hace 100 años empezó a dar sus frutos y cada vez la gente de esta contracultura empezó a ocupar cargos importantes en los gobiernos mundiales. Y eso, sin darnos cuenta, con el paso de los años terminó produciendo un cambio social donde, como dice Javier, hoy día los zurdos son el status quo. O sea, el gobierno argentino, el español y muchos gobiernos del mundo forman parte del estándar y el status quo del mundo. Y eso terminó produciendo en la sociedad, sobre todo en los lugares más bajos, o sea, estamos hablando de la gente clase media baja, la gente pobre, lo que sea, de sentir que de golpe la contracultura era ser liberal o ser de derechas.
que no son lo mismo, pero muchos piensan que son lo mismo, pero no son lo mismo. Y eso que termina produciendo también, que haya una especie de renacimiento de las ideas de la libertad en el arte. Eso es mi visión. Y justamente mi visión es que si seguimos así podemos crear eventualmente algo como la Nouvelle Vague liberal, por decirlo de algún modo, lo que pasa, o la generación de los 80 liberal. En lo que vos decís está mucho el juego de las generaciones. Y vos fíjate, hubo una época en que, bueno, hablemos dictadura, había una visión del arte muy, o generalmente muy elitista y ese tipo de cosas. Y entonces, bueno, lo que vos decís, la contracultura era lo que promovía sectores de la izquierda. Además, era una época en que todavía no había caído la Unión Soviética y mucha gente se formó ahí. Y es la gente que fue ocupando los espacios y que aún, por una cuestión generacional, sigue estando ahí. Y bueno, la nueva contracultura, que se inicia con este siglo, tiene parte con la élite formada por gente supuestamente de izquierda, y bueno, se empieza a crear una reacción a eso. Va a llevar su tiempo y también va a ser una marca de generación. O sea, cuando vos ves un montón, no vamos a tirar nombre, pero ves un montón de artistas, músicos, que la van de izquierda, vos decís, son empresarios exitosos. ¿Entendés? Yo siempre, no es un músico que a mí me gusta, pero León Gieco, los Salieri de Charlie, viste que dice, vos no sos el basurero ni nada, vos sos sos un empresario exitoso, ¿entendés? Y no vivís la vida de esa persona. Entonces tienen un discurso, una vida que no va con eso, pero bueno, es una generación que ha llevado su carrera y en su momento va a ser reemplazada por una nueva generación, que posiblemente tenga un signo distinto. Bueno, es más, justamente yo creo que lo que más despertó la contracultura liberal fue justamente eso, ver cómo los discursos de los políticos y los artistas que defendían las ideas socialistas no vivían la vida de la gente que dicen defender. O sea, y que no dieron respuesta para solucionar nada. Exacto, ¿no? Entonces, para mí es completamente lógico, y cuando desde los sectores liberales decimos no la ven, es porque literalmente no la ven, o sea, no entienden cómo este grupo de personas que siempre estuvo de mi lado, porque siempre hubo una visión de que el peronismo, los pobres le pertenecen al peronismo, la gente pobre le pertenece al peronismo, y entonces, ¿por qué de golpe Milei en una villa saca el 40%, el 45%? ¿Qué pasó acá? ¿Viste? Y justamente arrancan, viste, con sus teorías de no, porque hay otros pagos que le pagan para defender a Milei, o no, porque le hicieron no sé qué, y arrancan con sus teorías, porque justamente no quieren, para mí es una especie de intento, esfuerzo de no caerse de culo en una realidad, y es que perdieron a ese sector porque pensaron que durante años y años y años y años le iban a comprar el cuento de votame, seguime, que yo te voy a ayudar a salir de la pobreza, y hace 20 años que me está diciendo que voy a salir de la pobreza y la cosa sigue igual. Y no solo igual, sino que peor y cada vez más peor. Y entonces esa frustración acumulada, aparte de que de ahí nace la nueva contracultura, también se ve reflejado en personas como yo, o como Santi Oria, o como Ariel Luque, o como Diego Recalde, que de golpe reventamos y queremos que es lo que, para mí, que es lo que te hace artista. Decimos, no, porque el artista es más empatía o no sé qué. Para mí, el artista lo que tiene es que quiere expresar lo que piensa y lo quiere expresar de la forma en la que a él le nace hacerlo. A mí me ocurre, y yo tengo, por ejemplo, una de las personas que está trabajando conmigo en la película, Patrick, es un dibujante espectacular, pero de la concha, yo dijo unos dibujos increíbles. Y el tipo, en su Twitter, vos ves que el tipo dibuja las cosas que siente. Si él está molesto con algo, te hace unos dibujos y con líneas agresivas, y te lo dibuja Maduro todo lleno de sangre y diciendo, y comiéndose a Venezuela, cosas por el estilo. O por ejemplo, en mi caso, que yo quiero expresar el amor por la tierra, por la patria, por todo, y digo, bueno, voy a hacer una película, y el pintor quiere pintar un cuadro, y el dibujante quiere dibujar, y el cantante quiere cantar una canción, y mayormente el artista expresa lo que tiene adentro, lo materializa en el plano físico a través de la construcción de su arte. Y si vos adentro tenés ideas liberales, vas a materializar ideas liberales, y si adentro tuyo tenés ideas de izquierda, vas a materializar cosas de izquierda. Y justamente está viendo tanto el despertar de los leones en los sectores más populares, que son la mayoría, que de golpe empieza a haber más contenido artístico liberal, cosa que no era común hasta hace 3 años atrás, no era común. Es más, no era común, sino que estaba mal visto, que es peor, claro, básicamente.
Y en esta agrupación que vos querés que sea, digamos, como el renacimiento del arte sin subvención, ¿no? No diría liberal, sino que un arte libre. Justamente la pregunta que te quería hacer es, ¿puede ser que haya alguien comunista que quiera hacer una película bajando ideología comunista y aún así quiera autofinanciarla, ¿no? Sí, no, obvio. Para mí lo importante, o sea, lo importante es que no requiera subvención del Estado y que no crea que sea lo que es correcto, digamos. Sinceramente, y esto hasta lo hablé con Alan, para mí cualquier persona es bienvenida a la idea de querer autobancar sus propias ideas. Pero lo que hablamos que seguramente, aunque lo invite, no va a querer participar. Porque la gente ya está la gente que pertenece a esa ideología ya está muy quemada con, vos sos el malo, vos sos el enemigo, ¿viste? Mi idea con el grupo es sencillamente que sea algo de, che, mirá, acá somos todos artistas liberales, vamos a apoyar entre nosotros. ¿Vos qué sos? Yo soy camarógrafo. Bueno, yo te hago una peli. ¿Querés venir a laburar conmigo? Bueno, dale. ¿Y vos qué sos? Yo soy sonidista. Bueno, ¿querés venir a hacer el sonido de mi serie? Bueno, dale. ¿Y vos? No, yo me dibujo. Bueno, te apoyamos, ¿viste? Y empezar a apoyarnos entre nosotros, ya sea o apoyarnos como moralmente, como, vamos, o apoyarnos con nuestro talento. Ese sería para mí lo idóneo, ¿viste? Por decirlo de algún modo. Más allá de eso, la idea todavía está muy cruda en mi cabeza. Yo ya tengo como una visión de, con mi productora, empezar a ofrecer producciones low cost, cosa que es muy difícil y que aparte requiere que yo, como productor, afronte mucho riesgo, porque tengo que hacer que una cámara que vale por día 150.000 pesos, alquilártela en 75 o 60 lucas para que vos puedas producirla. O, por ejemplo, un laburo de edición, de montaje o de color que vale $1.000, bueno, vos te lo dejo a 500. ¿Viste? ¿Por qué? Porque te estamos impulsando el renacimiento del arte que se autofinancia. Sí, lo que decías vos del RIGI, pero lo está subsidiando vos. Sí, no, por decirlo de algún modo. Es un subsidio, no deja de serlo. Sí, digo, privado, lo haces vos, pero, o sea, vos al dejar de ganar, en realidad lo está bancando vos. Sí, no, bueno, pero mi idea también es, obviamente, a raíz de esto, que se empiece a crear el ambiente para que pueda empezar a venir inversión privada. Porque ahora mismo lo que está ocurriendo es que hay muy poca producción argentina en general. Entonces también hay mucho miedo de invertir. ¿A mí qué me impactó? ¿Cuándo me impactó esto? Cuando yo empecé a trabajar en el ambiente profesional del cine, me impactó ver que muchos en el set, o sea, el cine y el arte en general está lleno de jóvenes. Hay muchos pibes, ¿viste? Pero cuando fui a un set de grabación de una producción grande, eran todos viejos laburando ahí. Eran todos cámaras de más de 50, sonidistas de más de 50, directores de fotos de arte con todos más 50, ¿no? Y yo me impactó decir, che, habiendo tantos jóvenes en la industria que están arrancando sus carreras, ¿por qué no hay ninguno acá en las producciones grandes? Y yo lo hablé y me dijeron, mira, la respuesta es muy sencilla. Como acá tenemos que cumplir los estándares del Inca, que tengo que cumplir todo, no me puedo arriesgar a pagarle $1.000 a un camarógrafo novato o que tengan, o por el mismo precio me conviene contratar a un chavo que tenga 40 años de experiencia que contratar a uno que tiene 2, 3 años de experiencia. No me conviene. Lo mismo con el director de foto, con el montajista. Termina ocurriendo que en las grandes producciones siempre trabajan las mismas personas. Y un loco, yo hablaba con el camarógrafo y me decía, no, estoy acá grabando para esto, después me voy a grabar para Disney y luego tengo que correr porque el fin de semana tengo una con Fox, ¿viste? Y eran todos laburando en cosas en lo mismo, pero justamente porque el capital que vos tenés que arriesgar es demasiado grande como para llamar a alguien que no sabes si te va a poder rendir como te corresponde. ¿Qué más riesgo? Es mucho más riesgo. No pueden decirle te pago 300. Bueno, entonces yo, no puede. Entonces yo con mi productora Somatic, mi intención es decir, bueno, yo absorbo parte del gasto. Lo único que te pido a cambio es, primero negociamos una parte de las regalías, o sea que yo estoy como inversor por algún modo, pero estoy dispuesto a que mi participación en términos de regalías sea bastante pequeña para que la gran mayoría de la autoral le pertenezca al director o al guionista. Y en segundo lugar, obviamente que me dejes poner el sello de mi productora, que eso que me va a permitir que mi productora empiece a tener muchas producciones de series o películas a mi nombre, y una vez que la productora tenga muchos trabajos de calidad a su nombre, me permite ir a Polka, a Telefe, a Disney y a decir, che, yo tengo otra productora, tengo estos trabajos, que recibió el premio tal, recibió el premio acá, no sé qué, nos gustaría que nos financies con inversión privada esta otra producción que tenemos. Pero para eso primero tenemos que demostrar que podemos llevar a cabo proyectos y productos que valgan la pena.
El tema es que nadie quiere poner la plata para demostrar que vale la pena. Para dar el puntapié inicial. Exacto. Entonces mi intención es ver si nos unimos y damos el puntapié inicial y con eso generamos la bola de nieve. Cuando decís nos unimos, ¿eso está en tu cabeza o ya está hablado con alguna gente? ¿Empieza a haber un consenso, una idea? Para empezar, lo único que existe ahora mismo en la realidad, que es como el puntapié disparador, que ahí nos metemos con eso porque nos pusimos a hablar de otras cosas, es mi película. Mi película para mí es el primer paso donde yo puedo demostrar que con muy poco dinero y con mucha fuerza, por decirlo de algún modo, se puede llevar a una producción con una calidad decente. Y en segundo lugar, también hablé con los directores y artistas que me fui juntando, cerramos de palabra, porque no hay nada de papel, no era escrito, es el año que viene nos vamos a juntar y vamos a producir esto o esto otro. Y yo te ayudo con mis cámaras, con mis trípodes, con mis drones, con mis luces, con mis estabilizadores de cámara, con mis computadoras y con todo, y cerramos un precio en un mano a mano que vos puedas pagar y que a mí me sirva como para más o menos recibir una retribución económica, pero la retribución más importante es que vas a recibir todo el apoyo logístico de mi productora. Y lo vamos a presentar a festivales, lo vamos a presentar a premiaciones importantes, y en base a eso vamos a empezar a demostrar de qué somos capaces, por decirlo de algún modo. ¿Y esto, ¿no? O esto otro es contenido liberal? Lo que venga. O puede ser contenido, por ejemplo, artístico sin bajada de línea. No, puede ser sin bajada de línea. Por ejemplo, con Luque charlamos de hacer algo de terror. Claro. Por ejemplo, ¿no? Él tiene una visión de hacer algo con mitos argentinos que está muy bueno, porque aparte tiene como ese sabor criollo. Entonces charlamos con eso. Después, Recalde tiene la visión de hacer algunos documentales. Ahí te podemos ofrendar a nuestro director. Bueno, uno de los que hablé es con Alan. Así que él me dijo... Ofrendarlo, que lo vamos a sacrificar en una pirámide azteca. Con subsidios y... O subsidios, no hago nada. ¿Viste? Entonces hay como una... Pero digamos que sí, que el puntapié inicial es la película, porque yo estoy intentando, dentro de lo posible, grabarla con unos estándares de calidad buenos, que si bien la película va a ser barata, que no se vea barata, porque la estoy grabando con cámara de cine, la estoy grabando en 4K. O sea, que sea barata, pero no berreta. No berreta, exacto, ¿no? La estoy grabando con cámara de cine, la estoy grabando en alto rango dinámico, que es un rango donde tu película, ¿no? Mi película. Claro, vamos a hablar de eso, ¿no? Digamos, El País de la Libertad. El País de la Libertad. Para ¿no? poner contexto, ¿no? Una película que estás haciendo que habla de Argentina, ¿no? Digamos, ese es el resumen de la película. Que vos lo definís como el país de la libertad. El país de la libertad, ¿no? La intención de la película, ahí tenemos que haber arrancado por acá, a ver si queda alguien ahí para escuchar la peli. No, mentira. No, si querés seguir, te interrumpí el tema de con qué la estabas produciendo, seguí por eso, para darle contexto que era la película. Voy a charlar sobre el tema. Pero digamos lo siguiente. La idea de la película nace como... Hay una frase de Napoleón Hill que dice... Cuando tengas una idea inspiradora, actúa en consecuencia, ¿no? Y esa frase ha guiado mi vida durante un montón de años, y cuando yo tengo como una idea que me entra, ¿viste? Me posee, me levanto y como un resorte de la cama digo, hoy voy a hacer esto, ¿viste? Y corro, y me salen, y las mejores cosas me nacen así, ¿viste? En ataques de espontaneidad, por decirlo de algún modo, ¿no? Digamos que esta película nace, o sea, la idea mía viene, ¿por qué? Porque Argentina está viendo una especie de proceso estos últimos años de reintroducirse al mundo. ¿Viste? No lo digo solo por Milei, sino que hay toda una cosa de, bueno, que ganamos el Mundial, que la película 1985 fue seleccionada para los Oscar, que después se gana, o sea, hay muchos momentos donde Argentina se está volviendo, la gente está mirando a Argentina, ¿no? Y entonces lo que termina produciendo es que muchos países extranjeros miran a Argentina con confusión, ¿viste? Como que no entienden qué pasa acá adentro y no entienden quiénes somos y qué hacemos, por decirlo de algún modo, ¿no? A mí, cuando más me rompió las pelotas de este tema, y fue lo que en parte fue el catalizador que me hizo decir voy a hacer esta película, es sobre todo de países hegemónicos muy y poderosos como Estados Unidos, Francia o Portugal, Alemania, cosas así. Se empezó a correr como una bola de que Argentina es un país súper racista, súper xenófobo, que los argentinos son todos blancos y rubios, que odian a los negros y odian a los extranjeros, que si vas a Argentina siendo extranjero te tratan re mal, incluso
literalmente de Estados Unidos llegan acusaciones de nazi, o sea, de nazismo, que Argentina son nazis. Y yo he visto incluso de streamers estadounidenses o de conductores de televisión estadounidense importantes, los cuales tengo archivo porque hay de eso en el documental, literalmente diciendo, en Argentina son nazis, y si vos entras a la casa de cualquier argentino van a tener fotos de soldados nazis, porque así recuerdan mejores épocas, ¿viste? Y tienen está como esa visión. Y me impactó ver que desde muchos sectores que no conocen la historia acá argentina, hay como una especie de visión de que es verdad todo eso. ¿Por qué eso del nazismo? ¿Por el tema de que Hitler vino a Bariloche? ¿Eso? Primero por eso, porque hay toda una visión de que Argentina... Un mito. Primero... Te digo algo que me dijo un tipo, que viste que yo dije, che, me cerraron el orto, ¿viste? Bueno, ahí me cerraron el orto y lo admití. Que él me dijo que Argentina recibió un montón de nazis refugiados, es cierto, hace muchos, muchos años, al igual que muchos otros países que también recibieron soldados nazis, pero lo que también, y yo, ¿qué pasa? Yo estaba hablando con un loco una vuelta y me dice, yo le digo, bueno, pero Argentina, el debate era, bueno, sobre el nazismo de Perón, ¿viste? Que tipo tenía una enorme afinidad con el partido fascista y con otras cosas, y por algo recibió muchos soldados nazis como refugiados en Argentina. Y lo que yo le dije era que no tenía sentido decir que Argentina durante la Segunda Guerra Mundial fue neutral si recibimos soldados nazis. Y él me dijo, pero también recibimos un montón de judíos, de judíos exiliados. Y él me dijo que ser neutral no es solamente no ayudar a ninguno de los bandos, sino que también puede ser neutral ayudar a los dos bandos, por decirlo de algún modo, ¿no? Yo dije, este loco tiene un punto de razón. Me domó, ¿viste? Tiene razón. Sí, además es desconocer la historia del proceso. Argentina, o sea, cuando se empieza la Segunda Guerra Mundial, que el presidente era Castillo, lo primero que hace es incautar los barcos italianos que estaban en el puerto de Buenos Aires y crea la flota mercante argentina. Porque Argentina no tenía barcos mercantes y Argentina se iba a mantener neutral en base a un acuerdo que tenía con Inglaterra, y la única forma de que no te torpedearan los barcos que llevaban la carga era que fuera de una bandera neutral, y no había muchas banderas neutrales. Entonces, la Argentina no podía aportar mucha gente, pero sí mucho trigo, lana, carne, y también aportó armas. Argentina es conocido en el mundo de las armas el tema de la pistola Ballester Molina, que se fabricaba acá en Caballito, que era mejor que la Colt norteamericana y que era preferida por los ingleses, sobre todo por ciertos servicios especiales ingleses, y ¿cómo se llama? Y la Argentina mandó cantidades que iban en los barcos de armas. Entonces se mantenía una neutralidad, obviamente se vio reflejada, así como la Guerra Civil Española se vio reflejada en la Argentina por la colectividad, también se vio reflejado en las distintas colectividades de origen durante la Segunda Guerra Mundial. No se puede obviar que hubo pilotos argentinos que pelearon en la Fuerza Aérea Canadiense o en la Fuerza Aérea Británica. Entonces es un poco más complejo. Y con respecto a los nazis, o sea, vinieron jerarcas nazis, vinieron alemanes que no eran nazis, la realidad es esa, y después lo que se trajo, y esto no es por defender a Perón, pero se trajo científicos, y digo, los norteamericanos son muy rápidos, como cuando hablan, viste, cuando se habla de la leyenda negra antiespañola, que le echan cargo a los demás de lo que hicieron ellos. O sea, no se puede. El plan espacial norteamericano lo hizo von Braun, que era el que hacía los cohetes para Hitler. Sí, entonces, la Unión Soviética se llevó científicos, hubo una casa de científicos cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial y para llevárselos a los distintos países. Bueno, Argentina hizo lo mismo. A veces nazis es una ideología y... No, por eso digo, eran científicos primero, después nazis. Exacto, sí. No, pero a lo mejor no eran nazis, qué sé yo. Mi tío peleó en el ejército italiano toda la Segunda Guerra Mundial y él no era fascista. Es más, decía, en el ejército no había fascistas, los fascistas estaban en los camisas negras. Por eso mismo digo, eran científicos primero, después nazis. No eran nazis, eran alemanes. Claro, que quedaron en medio de una situación. El tipo que a lo mejor no era nazi, pero lo reclutaban y bueno, era alemán, estaba en su país, tenía que participar, no tenía mucha opción. Como un jugador de fútbol que juega en River. Sí. No, ese es el caso de tipos como Mengele, Eichmann y todo ese tipo de cosas. Obvio, hay una parte de... Ahora, Horten. Como cuando se habla en política de cuadros técnicos, ¿viste? Que dicen, yo tengo este cuadro técnico que va a trabajar para el gobierno de Milei, capaz no es liberal. Sí, pero es un cuadro técnico, digamos. Entonces. No, y aparte además, yo creo que hay una
hay una parte de la historia negra argentina, por decirlo de algún modo, de que obviamente no somos una sociedad perfecta, pero también hay muchas veces de que una cosa es las decisiones políticas y otra cosa es la sociedad. La sociedad vive junto a las decisiones políticas y no siempre. Es como que yo diga ahora que porque arrancó la guerra de Malvinas estábamos todos a favor de mandar a nuestros chicos a la guerra. Y no funciona así. Sí, o no, sí, porque fue la guerra de Malvinas, entonces todo eso era robar bebés, nadie está de acuerdo con eso. Exacto, obvio. Hay como una parte de ahí. Pero digamos que lo que yo veo mucho sobre países primermundistas es que se quieren encuentran en acusar a los demás de sus propios males una especie de lavado de cara, ¿no? Como que sientan que la mejor forma de lavarse la cara es acusar al otro de cosas que hiciste hasta hace 20 años, por decirlo de algún modo, ¿no? Y eso, aparte de que obviamente moralmente no es correcto, hay toda una cuestión de aparte de que le pegás al que menos te conviene, porque Argentina tiene una historia de ser un país formado por extranjeros de toda clase de más de 200 años. Y no solamente eso, sino que aparte, entonces, ¿en qué me enfoqué dentro del documental? Que me pareció interesante, ¿no? Y lo van a ver en el póster de la peli, que lo mandé a diseñar y todo, ¿no? Me decidí enfocarme en contar la historia de próceres argentinos que no eran criollos, o sea, que no eran europeos nacidos en Latinoamérica, y además en algunos que de plano o sí eran europeos, pero no eran argentinos, o sea, no habían nacido acá. Por eso, ¿qué podemos encontrar? Dentro del sector como afrodescendiente lo tenemos a uno de los próceres más importantes que tenemos, que es el sargento Cabral. El sargento Cabral era hijo de esclavos, era afrodescendiente y es una figura muy importante en la historia argentina. Tan es así que en la marcha militar más importante que tenemos se le atribuye el ser el salvador de medio continente. Y entonces, siendo una figura tan importante para la historia argentina, ¿con qué cara desde Francia pueden decir, no, acá son todos unos racitas de mierda? Cuando justamente uno de nuestros próceres más importantes es afrodescendiente. María Remedio del Valle, que es la que estaba en el billete de 10.000 pesos, también era afrodescendiente, era de familia de esclavos. Ella se vuelve libre gracias a la libertad, ella junto a su familia, se ofrece para formar parte de la guerra libertadora, porque era una forma de recibir la libertad. Los esclavos que se listaban para las guerras libertadoras se consideraban hombres libres, y si la guerra terminaba seguían siendo hombres libres. Entonces, y ahí tenemos Juana Zurduy, que ella había nacido en Bolivia, en realidad nació en Paysandú, me parece, o no, Uspallata, territorio que todavía no era Bolivia, porque todavía era virreinato del Río de la Plata, pero que hoy sería considerado territorio boliviano. El único europeo que consideré dentro del póster es el general Guillermo Brown, primero porque soy del partido del almirante Brown, pero segundo porque el tipo nace en Inglaterra, el tipo era irlandés. El tipo era irlandés, vivió su vida en Inglaterra. No, era británico. Era británico. Justo iba a decir esto. El tipo era británico, irlandés, pero el tipo viene y se enamora, por decirlo, del proyecto de la libertad que había en Argentina y es el padre de la fuerza naval argentina. Y el tipo combatió en Argentina contra gente incluso de su propia sangre, gente de Gran Bretaña a favor del lado argentino. Y así te puedo nombrar un montón. También hay toda una cuestión de, por ejemplo, a mí me ocurre que dentro de los grandes liberales no lo incluimos a Belgrano, pero Belgrano fue uno de los primeros en traducir los libros de los grandes liberales franceses al español en Argentina. Entonces, Belgrano también tenía ideas muy liberales, a lo mejor no tanto como Alberdi o como Sarmiento, pero eran súper liberales también. Hijo de italiano, y bueno, estudió en la península y fue autorizado por el Papa para poder leer los libros prohibidos. Es así. Bueno, a mí me impacta, mira, te voy a contar algunas cosas, ya nos metemos ahí de lleno en la peli. ¿Qué es lo que me impacta a mí y lo que me lleva a producir la película? Yo digo, toda esta gente que vemos acá en el póster de la peli, en el documental, Sargento Cabral, María Remedio del Valle, Manuel Belgrano, San Martín, todas estas personas son previas a la existencia de Argentina como país. Entonces, entonces yo me preguntaba, ¿viste? Eran todos españoles. Eran todos considerados ciudadanos españoles. Entonces, ¿qué los une? Dice, ¿qué une a esta gente? Y entonces ahí se me prendió el fuego interno y yo dije, los ideales de la libertad. O sea, el deseo el amor a la tierra no es solamente al país, porque todavía no existía el país, sino ahí como el deseo de ser libres. Los esclavos,
mucha gente que combatió en las guerras libertadoras, exactamente 2/3 de las guerrillas, de los granaderos a caballo, de los soldados de Belgrano, de San Martín, eran esclavos que se volvieron libres porque se enlistaron en el ejército. Y esa gente, ¿por qué se enlista si no existe la tierra todavía? Es porque estaba el deseo de ser libre. Y yo creo que el deseo de ser libre es tan poderoso y forma tanta parte de la naturaleza humana que termina construyendo una nación, como es el caso de hoy en Argentina. Entonces, este fuego, ¿viste? De las ideas de la libertad, de cómo construye el continente, de cómo se construye el país, cómo se pelea por que esta tierra sea independiente, me generó esto de decir, che, acá hay una historia para contar donde, ¿qué es lo que ocurre? Un miedo que yo tenía cuando estaba afrontando la idea de producir esta película era que me acusen de revisionismo. O sea, de revisar la historia con el lente que a mí me interesa y contar lo que a mí me interesa nomás, ¿viste? Pero hablando con un historiador importante para la peli, ¿qué me decía él? Que siempre hay revisionismo. Siempre el que cuenta la historia le cuenta la parte que a él le interesa contar. Y entonces muchas veces la mejor forma de tener la historia completa es leer a un autor y compararlo con otro autor que a veces sea opositor. Gran parte de la historia argentina, como la entendemos, es contada de la perspectiva de Rivadavia, que la escribió. Y otra parte por la pluma de Sarmiento, que muchos consideran que era la pluma... De Mitre. Sí, de Mitre. O sea, mucho es contado desde la visión del interés de la época. Entonces, por ejemplo, te voy a contar una de las cosas que a mí más me impactó que cuando estaba produciendo la película, ¿no? Una de las cosas que a mí me lleva a agarrar y decir, che, loco, ¿viste? Yendo a lo criollo, ¿no? Cuando veo a los franceses, a los ingleses, a los estadounidenses, ¿no? Decir, no, porque Argentina son nazis, racistas. A mí me prende un fuego decir, che, loco, disculpame, ¿viste? Me parece que las cosas no son como vos estás diciendo. Argentina es un país súper, mega, ultra cosmopolita, donde hay gente blanca, hay gente negra, hay gente asiática, hay gente de la India, gente de rasgos de índicos, hay de todo, y todos son considerados ciudadanos argentinos. No es que hay ciudadanos argentinos de primera y ciudadanos argentinos de segunda, no, son todos ciudadanos argentinos. Pero además me parece que no se entiende un proceso, porque en realidad la Argentina es un país de mestizos. O sea, no es un vitró, donde vos tenés varias comunidades distintas que más o menos viven, sino que nosotros tenemos, por eso el crisol de razas, donde la gente se mezcló. Nosotros tenemos nuestra carga genética de todas esas comunidades. No es que vivimos las comunidades más o menos de manera pacífica, sino que cada persona forma parte de varias colectividades al mismo tiempo. Eso es revalorizar el componente mestizo nuestro. O sea que, caso mío, descendiente de español, de italiano, de francés, de británico, posiblemente de indio, porque mi familia vino a principios de la conquista. Entonces, tenés todo eso, toda esa carga genética. Yo creo que además no entienden el proceso. A veces se hace la lectura y mucha gente lo hace por las películas norteamericanas. Y nuestro proceso fue muy distinto, porque nosotros tenemos un montón de colectividades que llegaron, pero tuvimos todas esas colectividades eran católicas, o mayoritariamente católicas. Entonces, el tema de casamientos interreligiosos, pensando en el final del siglo XIX, principio del siglo XX, no existía. O sea, te llegaron a una comunidad, a un país que era católico, llegaron españoles católicos, italianos católicos, franceses católicos. La Argentina es el país que más irlandeses recibió de los países no anglos, alemanes del Volga católicos, austríacos católicos. Entonces, todas esas comunidades, o sea, hablaban su idioma, pero en la iglesia, el templo era el mismo. Entonces, facilitó que se hiciera todo eso. Y eso es algo que desde el exterior a veces es muy difícil de entender. Obvio, yo creo que desde la visión, también te comento una cosa que a mí me molesta mucho, y es que desde los sectores más europeizados, como Francia o Estados Unidos, hay una especie de obsesión con la raza, ¿viste? Hay una obsesión con la etnia, hay una obsesión con el color de piel. A mí me ocurre que los estadounidenses, por ejemplo, tienen una súper obsesión con ese tema, y acá... en el censo. Sí, en el censo es un ítem. Sí, no, y tienen tanta obsesión con este tema que para ellos es muy difícil, por ejemplo, separar algo que para nosotros es muy fácil de entender, separar etnia, raza y cultura. Son cosas distintas. Yo puedo ser
blanco y argentino, y también puedo ser negro y argentino. O puedo ser blanco y latino, o puedo ser negro y latino, o puedo ser judío negro o judío blanco. Y para ellos es una locura. A mí me ocurre que no sé, en Estados Unidos hay debates de quién es más latino porque yo nací en Latinoamérica pero me quedé en Estados Unidos, o yo pero soy blanco, entonces no soy latino. No, pero si yo nací en Latinoamérica, no, boludo. Y hay toda una discusión de que para ellos es una cuestión étnica o racial, cuando nosotros entendemos que no es así, es una cuestión cultural. Y entonces, ¿qué me termina ocurriendo? Termina ocurriendo que yo en la película, ¿qué es lo que intento mostrar? Porque la película va a estar dividida en dos partes. La primera parte va a ser una parte histórica, una parte donde vamos a tratar la historia antigua argentina, vamos a pasar por varios próceres argentinos importantísimos, haciendo foco sobre todo en los que no eran criollos, los que eran afrodescendientes, los que tenían sangre de nativo americano, sangre inca, sangre azteca. También va a haber una parte importante sobre el rol de las mujeres, cosa que traje una historiadora específicamente para eso. Y también va a haber una parte de historia moderna, donde yo voy a entrevistar. Dentro de la primera parte eso. No, esto va a ser la segunda parte. Okay. Dentro de la segunda parte va a haber entrevistas a personas pertenecientes a comunidades o colectividades extranjeras, pero que son nacidos en Argentina, o por lo menos que viven en Argentina, para que nos compartan su experiencia, ¿no? Y justamente el leitmotiv que yo quiero transmitir es que ser argentino es un sentimiento. El argentino, como estamos tan acostumbrados a compartir con distintas culturas, distintas etnias, distintas razas, distintas religiones, llega un punto donde se desarrolla una especie de problema de identidad. Y esto lo hablé con Gustavo Riarte, que es una de las personas que entrevisté para la peli. Argentina tiene un problema de identidad. Para el alemán es muy fácil identificar a otro alemán, y cuando ves a alguien, los alemanes son todos blancos, altos y rubios, y cuando ven un morocho dicen, este no es alemán, ¿viste? En cambio, en Argentina, como no existe un argentino de sangre pura, porque Argentina, y ahí voy a llegar a eso, es medio un país inventado. Es medio como que lo inventamos. Como, bueno, tenemos este territorio, lo armamos, Argentina, bueno, ¿quién quiere venir a vivir acá? ¿Viste? Medio como que así nace el territorio argentino. Llega un punto donde, ¿qué te hace ser argentino? ¿Nacer en Argentina? Bueno, sirve. Y si no naciste en Argentina, pero te viniste de chico, bueno, también sos argentino. Y si vos naciste en Brasil, pero luego viniste a estudiar a Argentina y te enamoraste y te quedaste, bueno, también sos argentino, ¿viste? Entonces, llega un punto donde, para mí, lo que te termina volviendo argentino es el amor por la tierra, por la cultura, por su gente. Independientemente de dónde hayas nacido, si hay un amor y un respeto por la tierra y por el país, y deseas ser un argentino, entonces ya sos argentino. Esa es mi visión, y es la visión que yo quiero plasmar en la obra que estoy haciendo. Es el hilo conductor. El hilo conductor. ¿Y cómo te llevas con...? Porque hay una escena muy conocida, no sé, alguno de ustedes me puede ayudar seguramente, que circuló mucho en Twitter, que es un viejo y un chico velando, que el viejo le dice, tu país es tu manzana, ¿viste? ¿Sabes cuál digo? Martinache, es el horrible discurso pedorro de Lupi. Claro, ese, que le dice, no, vos te vas a ir del país, ¿qué vas a extrañar? ¿Qué tenés que ver vos con alguien de Salta? Casi me mato con ese discurso, boludo. Es una trampa. Boludo, el discurso. ¿Qué opinas de eso? Boludo, yo... Ese es el discurso de progre con OSDE. Bueno, boludo, yo te digo, yo pensaba exactamente, antes de que ahí me ponga la parte sí partidaria. Yo pienso, ahora, tengo valentía de decirlo, ¿no? Me pienso un poco así, de hecho, ¿qué tengo que ver yo con alguien? Porque sos un progre con OSDE. No, progre no, OSDE. Pero ¿qué tengo yo que ver con alguien? Yo digo, fui a Salta, por ejemplo, y fui, no sé, por ejemplo, a Barcelona, ¿no? Y digo, creo que tengo muchas más cosas en común con alguien de Barcelona, por una cuestión de grande ciudad, así, yo soy porteño, ¿no? Y comparado con alguien de Salta, ¿entendés? Y un poco es objetivamente real eso de que tengo más cosas en común, por la tecnología, por un montón de cosas. Y capaz esto que vos ves más allá y decís, bueno, el hilo de la libertad, ¿no? Que nos une, puede ser que sea así, pero ¿cómo te llevas con ese argumento, digamos? Yo te digo lo que yo opino sobre el tema porque me parece muy interesante, ¿no? Yo creo que justamente lo que yo valoro de Argentina es la variedad. Argentina es un país espectacular, y acá es donde yo me pongo, yo estoy ahora mismo viviendo mi etapa, yo ya viví mi etapa, Argentina es un país de mierda, ya la viví, ya la sufrí, y ahora estoy en mi etapa, Argentina es el mejor país del mundo, lejos, 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 ¿viste? Entonces yo lo que más valoro es que en Argentina hay igualdad, pero no somos todos iguales. La cultura salteña, la cultura tucumana, la cultura cordobesa, mendocina, bonaerense, justamente en su variedad, termina produciendo que
vengas donde vengas, vas a encontrar un lugar donde vas a sentir cómodo. A lo mejor ese lugar, como decís vos, no es Salta o no es Tucumán, porque tiene una cultura que no te llama. Incómodo igual, digo, porque siento diferencia cultural y capaz más afinidad cultural con alguien de otra ciudad grande. Sí, pero justamente dentro de esa diversidad termina produciendo que si vos sos una persona extranjera, vas a encontrar un lugar en Argentina que te va a hacer sentir que querés estar ahí. Y yo eso es lo que más amo. Argentina es un país muy especial y esto lo hablé con un profe de geografía. Argentina, por su formato latitudinal, o sea que es largo y alto, claro, es casi único en el mundo. Porque ese formato largo y alto termina produciendo que si vas al sur tenés hielo, bosques de hielo, témpanos, pingüinos. Y si vas al norte tenés desierto árido con llamas y guanacos. O banana y café. Bananas y café. Y del otro lado tenés montaña, tundra. Y del otro lado tenés mar, playa, océano. En el centro tenés llanura, tenés pampa. Tenés todo. Argentina es uno Solo 3 países en el mundo tienen todos los teatros de operaciones militares. Fuera de joder. Argentina, creo que el otro es India. Y no Australia. Y de los que lo tienen en su propio territorio. Y no sé si China. Bueno, entonces termina produciendo eso, que Argentina es tan grande, tan cultural, tan diverso, con tantas opciones, que justamente para mí reducirse al en qué nos parecemos es reducirse mucho. Si no, la pregunta es qué nos une, ¿viste? Entonces, a lo mejor, a mí también me ocurre que, por ejemplo, a mí me gusta el frío, entonces yo a lo mejor voy a Bariloche o voy a Santa Cruz y me siento muy cómodo, y no sé, en Salta o en Jujuy, donde hace mucho calor, no me siento tan cómodo, por darte un ejemplo muy pelotudo. Pero justamente lo que nos une es el amor por la tierra, por la cultura, por todo. Y eso es lo que yo estoy súper agradecido de decir, che, boludo, mirá qué loco que... Hay una frase que decía Hernán Casiari que a mí me encanta, que es, si vas a Argentina, vayas donde vayas, vas a encontrar a alguien que es tu amigo, ¿viste? Y esa, por ejemplo, a mí, David English, que fue uno de los que yo entrevisté, el tipo cuando vino a Argentina no vino a Buenos Aires, se fue a Mendoza. Y el tipo hoy asesora a empresarios que quieren invertir en vino. Y tiene hecho un re buen emprendimiento. Pero ¿qué diría? Che, ¿y por qué no te viniste a Buenos Aires? Porque uno piensa en Buenos Aires. Y no, porque el chabón encontró el lugar, que es su lugar en el mundo, en Mendoza. Entonces muchas veces tenemos esta visión porteño-centrista, bueno, no es mi caso, soy conurbano, pero bonaerense-centrista, de limitarnos a Buenos Aires, o como decías vos, a la manzana de uno, ¿no? Pero justamente cuando uno se empieza a abrir y te das cuenta que el mundo es mucho más grande, ahí te va a empezar a nacer esto en Argentina es mejor. No, porque yo fui a esquiar a Bariloche y era mejor, ¿viste? No, es que hay una realidad. Primero, nosotros hemos perdido algo que era un rito iniciático que tenían todas las sociedades y ahora no se tiene, con lo cual es un problema. Pero que además te metía todo el mundo de todos lados, todos juntos, que era el servicio militar. Yo sé que es muy denostado, pero hay una realidad, es que venía gente de distintos lugares, terminaban durmiendo en el mismo cuartel. Y eso hacía mucho, o en el mismo barco. Y lo otro, hay una cultura bastante snob, ¿viste? De mirar hacia afuera, no tener ni la más puta idea ni de la gastronomía local, de tu propio país, ni de la música, ni de cuestiones culturales, y sobre todo de la historia. Yo creo que la historia es crucial porque te impulsa a todo lo demás, a ver lo de la gastronomía, a ver todo lo demás. Y la historia argentina es riquísima. Es riquísima. Es riquísima la historia argentina. Bueno, justamente lo que yo creo que es como lo que empezó a desarmar, lo que dijiste recién, esta unidad del país, para mí está asociado a que está de moda en el mundo una especie de desarme del sentimiento nacionalista. Y además, incluso los partidos o las personas que son muy nacionalistas están mal vistas en muchos lugares del mundo. ¿No se viste, por ejemplo, en España, que si tenés la bandera te dicen que sos fascista? Dicen, no, porque los fascistas son los que tienen la bandera. Está mal visto y hay todo un sketch muy bueno. Pero esa gente se termina asosando con los de la ETA. Que esos sí son fascistas, esos sí son nazis, son racistas, tienen un montón de cosas, y esos son los socios del Partido Socialista. Por eso, justamente, la visión que yo deseo, ojalá, porque estoy también charlando con una persona para que me traduzca la película en inglés, o sea que tengo la visión de exportarla afuera,
es que ahora que estamos viendo todo este proceso liberador y todo este desarme, esta vuelta, por ejemplo, a los sentimientos de la nacionalidad, del amor por la tierra y todo. Y del patriotismo. El patriotismo. Yo, más que nacionalismo, yo uso el patriotismo. Está bueno lo que decís. Sí, yo creo que para mí es un re buen momento para que Argentina se vuelva el faro del mundo, por decirlo de algún modo, y que una de las personas que tienen que creen en los valores de la libertad y de la autosuficiencia y del desarrollo y se arme como esta nueva, igual que lo fue hace muchos años. Yo cuando hice cuando arranqué a estudiar el documental, me impacté de ver todas las veces que Argentina fue pionera en 20.000 millones de cosas. Argentina fue el 4º país del mundo en desarmar la esclavitud. Y los otros países, por lo menos 2, lo hicieron por revolución, no porque vinimos y dijimos, bueno, ya no está mal la esclavitud. Bueno, ¿viste? Pero yo siempre lo he contado más de una vez, creo que más de una vez acá, que hace un tiempo se hizo, dentro del sector liberal, invitaron un homenaje a Lincoln. Y vos decís, ¿Lincoln qué hizo? Además de mandarse el equívoco político que terminó en la guerra civil, porque fue un error de él, liberó a los esclavos en 1863 en medio de una guerra civil con el objetivo de que los negros se alcen contra el ejército confederado. Y vos decís, nosotros tuvimos, en 1812 se prohibió el ingreso de esclavos, en 1813 se crea la libertad de vientre, y en 1853, 10 años antes que los yanquis, pacíficamente se liberaron los esclavos que quedaban cuando se sancionó la Constitución. Sí, mira, déjame que te lo cito porque... Y claro, y vos decís, el liberalismo, que yo lo voy a decir como me gusta a mí, que hay un sector muy snob y lameculo de los yanquis, ¿entendés? Que si es de Estados Unidos es bueno, y yo me siento representado por fulano de tal. Los otros días hablaba con uno y me dice, yo me siento representado por Trump. Y le digo, ¿qué sos, yanqui? Pensé que eras argentino, boludo. Sí, no, y perdón que lo diga, yo ahí me pongo otra vez en mi modo, Argentina es el mejor país del mundo, pero los próceres argentinos muchos le dan 20 vueltas a los próceres yanquis. Argentina tiene... Por lejos, pero Argentina tiene una cosa espectacular, y lo hablaba también con Gustavo Riarte, que es casi única del mundo, y es que la gran parte, por no decir la amplia mayoría de sus próceres, eran intelectuales. Cosa que no era tan común. En Latinoamérica la mayoría de los próceres son revolucionarios, pero revolucionarios de guerra, no revolucionarios intelectuales. Incluso los próceres que nosotros valoramos por su aporte militar eran mentes brillantes. San Martín hablaba como 7 idiomas, entre ellos hablaba español, inglés, francés, hablaba guaraní, hablaba quechua, hablaba italiano, era súper genial. Durante más de 100 años, Manuel Belgrano mantuvo el mejor promedio de la Universidad de Salamanca durante casi 100 años. Después quedó segundo, o sea, esto espectacular. Sarmiento también era un bocho espectacular. Alberdi también. Sarmiento era un caso único. Un caso único. Hasta el día de hoy Mitre lo nombra como la pluma más maravillosa de toda América. A ver, la ley de protección a los animales es la ley Sarmiento. Él ya en el siglo XIX empezó con los planteos ambientalistas. Es que aparte yo leo las cosas que escribía Alberdi y me caigo, lo digo coloquialmente, me caigo de orto con la visión de que el tipo tenía de cosas que los estadounidenses o los franceses no entrarían en discusión hasta casi 50, 60 años después. Y nosotros ya lo hablábamos casi 100 años antes. La Constitución, ¿qué dice? Dice, lo que dijiste, 1853, en Argentina no hay esclavos. En Argentina no hay esclavos. Las pocos que hoy quedan son libres desde la jura de esta Constitución. Cualquier persona que participe en un contrato de compra o venta de personas estará cometiendo un crimen, de lo cual serán culpables aquellos que firmen el contrato y el notario o político que lo autorice. Y luego dice, cualquier esclavo que por algún motivo pise territorio argentino será considerado libre. Y eso terminó produciendo... Primero, que no está mal la esclavitud en Argentina, cosa que ya casi no existía, porque dijiste en 1813 ya existía la libertad de vientres. La libertad de vientres, ¿qué dice? Si vos nacías en Argentina, por más que seas hijo de esclavos, eras libre, porque había libertad de vientres. Y además, los que ya eran esclavos, si se enlistaban como militares, eran considerados libres. Pero además nosotros, como teníamos la esclavitud española y no la inglesa, eso era terrible. Entonces te permitía que el esclavo comprara su libertad o que los hijos le compraran libertad a los padres. Entonces fue
una situación muy distinta. A veces se toma la esclavitud como la que fue la de Estados Unidos, que es el tipo de esclavitud inglesa, y no fue la esclavitud, sin hablar de que la esclavitud fue buena ni nada por el estilo, pero no fue lo mismo. Hay que estudiar cuál fue la historia argentina. Bueno, tenés toda la razón. Y entonces, lo que termina ocurriendo... a mí primero me impacta eso que dijiste recién, de cómo funciona la esclavitud en Argentina. Una de las principales razones por lo cual los estadounidenses acusan a Argentina de ser un país racista es justamente porque no hay negros. Ellos tienen la visión de que Latinoamérica son todos negros. Y ven a un Buenos Aires, porque no miran toda Argentina, miran Buenos Aires, que está lleno de gente blanca, y se empieza a armar toda una especie de bola y se arman teorías de un exterminio de gente negra o de mandar a matar gente negra o cosas por el estilo, que no solamente no fue así, sino que además, ¿qué es lo que dice? Lo dijiste vos. ¿Por qué en Argentina no existe gente negra? Y te voy a citar acá a Agustín Echevarne, que participa de la película, lo entrevisté para la película. ¿Qué es lo que decía Echevarne? Primero, que, como te dije, los estadounidenses tenían una obsesión con la raza, y tienen hasta el día de hoy una obsesión con la raza increíble. Entonces, el mestizaje, o sea, que una persona europea tenga hijos con un nativo americano o un afrodescendiente, no estaba bien visto en América. En Argentina no. En Argentina, los matrimonios interraciales, interculturales, los hijos mestizos eran lo más común, era muy común. Y eso terminó produciendo que la gente, cuando se libera la esclavitud, ¿qué es lo que se ve desde afuera, desde Europa? Que Argentina era el peor lugar del mundo para llevar a tus esclavos. ¿Por qué? Por lo que decís vos, que teníamos el sistema español, y además porque a partir de cierto punto, si tu esclavo tenía hijos, su hijo era considerado libre. Entonces la mayoría de los esclavos, ¿a dónde fueron? Los europeos que tenían esclavos, ¿a dónde los llevaron? A Brasil, a Colombia, a Ecuador, a Perú. Sí, a países que mantuvieron hasta el final la esclavitud. El sistema de esclavitud. Y eso termina produciendo que Argentina sea un país muy blanco, de gente blanca en comparación al resto de Latinoamérica. Justamente, ¿por qué? Porque los negros, como los entendemos, vienen de África. Y los esclavistas los extraían de África, los llevaban a sus países, y de ahí es donde, por eso hay afrodescendientes en Estados Unidos y en otras partes de Latinoamérica. Sí, para tirar un dato, la abolición de la esclavitud en Brasil fue en 1888. Y la prohibición de ingresar esclavos en lo que hoy es Argentina es de 1812. O sea, dejaron de entrar esclavos. Y además, cuando se hace el primer censo, no sé cuánta gente debe haber dado 1 millón y pico de personas, y después entraron millones de europeos. Sí. Y en un país, además, que nosotros, desde Isabel la Católica, lo que se promovió fue el mestizaje. Cuando empiezan a llegar los españoles, que la mayoría eran hombres, lo que se promovía era mestizaje. Que se juntaran con mujeres que eran de acá, las bautizaran, era lo importante que fueran católicas. O sea, no lo digo por defensa del catolicismo, sino por cómo era la historia. Pero ya había una base de que, bueno, acá nos mezclamos todos. Sí, no, obvio. Eso viene directamente de España de hace 500 años. Bueno, ¿y qué es lo que hablábamos con Riarte? ¿Qué es lo que me decía? Me decía que la razón por la que la Argentina es tan especial es porque justamente ese mestizaje que permitió el acceso a la educación. Porque el resto de los países que tenían esclavos, había mucho esclavo. En Argentina había mucho europeo y mucho mestizo. Y los ciudadanos que eran considerados criollos tenían el privilegio de ir a estudiar a Europa. Cosa que los otros países no tenían ese mismo privilegio. Y eso termina produciendo que las mentes más brillantes de América salen de Argentina. Y eso me parece increíble, porque aparte estaba toda la movida de la Revolución Francesa. Y entonces los franceses liberales, los liberales franceses, los Borbones, educan a los próceres argentinos como Belgrano, como Castelli, como San Martín, como Sarmiento. Los educan en las ideas de la libertad, ideas que después están en América. Y eso, y arranca toda esta revolución que eventualmente hace que sea este lugar territorio soberano. Pero justamente las bases de lo que construye a Argentina son los ideales, por decirlo de algún modo, cosa que es raro de ver. Cuando yo leí Bases y puntos de partida para la construcción política de la República Argentina, el libro de Alberdi, ¿qué es lo que dice Alberdi? Que Argentina tenía un problema grande. Ese problema grande era que era un territorio enorme, 2 millones y algo de kilómetros cuadrados, pero vacío. Cuando Alberdi firma la primera constitución,
la Constitución Liberal de Alberdi. En 1860 el censo decía que en Buenos Aires habitaban cerca de 50.000 personas, de las cuales un tercio eran esclavos liberados. Y entonces, ¿qué es lo que dice Alberdi? Dice que el país está vacío. ¿Y qué estaba falto el país? De algo que en la revolución industrial estaba demandado, que es mano de obra. Entonces Alberdi dice, acá el país no lo tenemos que inventar, porque no hay nadie, acá viven 5 locos nomás. También había muchos nativos americanos que ya tenían hijos mestizos y toda una movida ahí, pero el punto es que había mucho territorio y poca gente. Problema que hasta el día de hoy mantenemos. Vos pensás el siguiente ejemplo. Argentina tiene 2 millones... El nivel de densidad es muy bajo. Sí, Argentina tiene 2.500.000 metros cuadrados de territorio. Kilómetros cuadrados de territorio. Y 50 millones de habitantes. Colombia tiene 1.200.000 y tiene 60 millones de habitantes. Tiene menos de la mitad de nuestro territorio y 10 millones de habitantes más. Pero también tenemos un problema de distribución. Sí, obvio. Santa Cruz es grande como Gran Bretaña. Gran Bretaña tiene 70 millones de habitantes. Santa Cruz nos llega a 350.000. Sí, ni hablar de países como India o China o asiáticos, otra nivel de densidad. Pero bueno, justamente, ya vamos a llegar a la parte del federalismo, por decirlo de algún modo. Pero justamente lo que termina ocurriendo es que Alberdi ya consideraba, y más en esa época, que la densidad poblacional iba a ser un problema. Entonces había mucho debate en la época, debate que incluso hasta hoy día se mantiene en ciertos puntos, y es qué es ser argentino, qué significa ser argentino, qué te hace argentino. En ese momento, cuando todavía no estaba zanjada la Constitución de Alberdi, la única forma de ser considerado ciudadano argentino, si no naciste en Argentina, era o enlistarte como militar o haber nacido acá, o enlistarte como militar, o estar dispuesto a en caso de que explote la guerra contra los realistas, combatir. O sea, había muchas reglas muy, muy complicadas. Alberdi en el libro explica que pensó varias opciones, pero que todas representaban problemas. Y el principal problema era cómo convenzo a alguien que abandone su vida en Europa para jugársela por el nuevo mundo si no hay nada que le convenga. Un poco lo que nos pasa ahora con el RIGI, ¿viste? ¿Cómo convenzo a alguien que se le juega acá si no puedo prometerle que las cosas van a salir bien? Entonces Alberdi dice, mira, la única forma, a la conclusión a la que él llega, es que Argentina sea un país abierto, o sea, que esté dispuesto a recibir a las personas. Entonces él cierra en la Constitución la parte que hasta hoy día conservamos, que es cualquier persona que habite territorio argentino tiene los mismos derechos que tiene los mismos derechos civiles que cualquier ciudadano argentino, que son el derecho a la libertad, el derecho a ejercer la libre empresa, el derecho a manejar, a tener propiedad, a venderlas, a enajenarlas, a vivirlas, a ejercer la libertad de culto, cosa que es importante. Argentina tuvo una lucha en la década de 1860 para ejercer la libertad de culto. Argentina, y por eso yo estaba interesado en entrevistar a alguien de la comunidad judía, es uno de los únicos países del mundo, no sé si hay alguno más, donde las 3 grandes religiones conviven sin que haya guerra interna: los judíos, los cristianos y los musulmanes. Es donde hay matrimonios interreligiosos. Eso es una cosa. Pero por ¿sabes quién hablaba mucho de eso? Era Barenboim, que nació porteño, el director, el músico, y hablaba de eso, él que venía de ver cómo era el problema en Medio Oriente, decía, nosotros los argentinos nos criticamos mucho, porque no vemos lo que está pasando afuera. Obvio, no, yo te juro que yo siento que si la gente entendiera un poco más cómo es el resto del mundo, valoraría mucho más lo que tenemos acá. Que no somos un país perfecto, no somos una sociedad perfecta, pero muchos de los grandes problemas de muchos países del mundo acá no existen, o por lo menos todavía no existen, y ojalá que no lleguen a existir acá. Me acuerdo, ¿qué es lo que decía Alberdi? Alberdi decía que Argentina Alberdi tenía su axioma, su pensamiento, que era gobernar es poblar. Sí. Como el país estaba vacío, gobernar era poblar. Y el único inciso que él hizo era para todos los ciudadanos del mundo de buena fe. ¿Qué es buena fe? Que vengan acá a trabajar, a estudiar, a aportar, y no a querer abusar del sistema, como ocurre muchas veces, desgraciadamente, con países fronterizos nuestros, que vienen, se tienen gratis acá, después vuelven, o estudian los 4 años, después se vuelven y no ejercen nunca acá. O sea, la buena fe, todos los ciudadanos de buena fe son bienvenidos acá, porque justamente lo que uno quiere
Es que es, bueno, lo que yo deseo en muchas ocasiones es que la gente se enamore de Argentina y de los ideales de la libertad, igual que lo venimos haciendo hace muchos años, sentimiento que se fue perdiendo con el tiempo y que ahora me parece un re buen momento para empezar a retomarlo. Ya hablamos entonces de por qué Argentina, ¿no? Argentina, por qué es único en el mundo. Sí. Pero ¿por qué encontrar vos ese hilo? Bueno, lo fuiste explicando, pero quiero que lo des como una síntesis. ¿Por qué el de la libertad? ¿Cuál es el hilo conductor que une a toda la Argentina con el concepto de libertad? La razón principal es porque cuando yo leo las bases de los padres fundadores de esta nación, como justamente lo que necesitaba Argentina para conformarse como país era que la gente quiera venir acá, porque era un país que estaba vacío. Y entonces la única forma que los padres fundadores de la nación encontraron para volver a Argentina un país atractivo para el resto del mundo era venderlo y convertirlo en un país libre, el país de los hombres libres, donde hay libertad de derecho, donde hay libertad de culto, libertad de matrimonio, y aparte uno de los valores era la igualdad ante la ley. Alberdi en su constitución, cosa que hoy día no se cumple, pero él firma que dice en la Argentina no hay reyes ni reinas, no hay foros políticos, no hay fueros políticos ni títulos de nobleza. En la Argentina todos los hombres son iguales ante la ley. Claro, vende Argentina como la meca de la libertad en un contexto donde hoy esas libertades no sorprenden tanto, pero en ese contexto era algo único. Vos pensás que en Europa todavía existían los reyes, las reinas. Siguen existiendo. Bueno, lo que él mencionaba... en América siguen existiendo. Lo que él Canadá es un reino. De la esclavitud todavía, seguía la esclavitud en algunos países, digamos. O sea, pero además yo creo que Argentina se formó en base a una economía, por su situación, que hizo que el que llegó a rico también la tuvo que laburar. Mira, justo no me iba a meter en eso. Entonces, si laburabas, te pelabas, eras ingenioso y podías acceder a la clase media, clase alta. Entonces se formó esa idea un poco más... como de clases todas plebeyas, entonces más igualitario en cuanto a eso. Entonces si vos eras un tipo que laburaba, hizo guita y podías acceder al Jockey Club. No, es que aparte no me voy a meter en eso, me voy a meter un momentito. No tanto como castas que han tenido otras sociedades. Bueno, no me voy a meter en eso por una cuestión de que ya ahí me pongo en cuestiones partidarias, porque me voy a poner a hablar de libertad económica, pero Argentina, ¿qué tenía de atractivo para el ciudadano europeo? Libertad de culto, libertad de ejercicio, o sea, vos podías ejercer tu profesión libremente, libertad de propiedad, o sea, no tenías que ser ciudadano argentino para ser propietario, tenías libertad de tránsito, vos podías ir a cualquier parte del territorio argentino sin tener que pagar regalías, sin tener que pagar, ¿cómo se llama esto? Cuando te frenan y te quieren cobrar, peaje, tenías libertad de producir. Si vos eres un empresario, ya en un punto los impuestos en Europa eran tan altos que a los empresarios les convenía traer las máquinas a Argentina, y lo dice Alberdi en su libro. Pero en el segundo párrafo de la parte que habla del tema de inmigración, el primero dice el gobierno promoverá la inmigración europea, y en el segundo párrafo dice no se puede gravar el ingreso de gente que venga a ejercer industria, a enseñar, a hacer agricultura. El tipo que viene a laburar entra y no se le cobra. No, obvio, porque necesitábamos eso, igual que lo necesitamos ahora, lo necesitamos en ese momento. ¿Cuál es el aporte grande de Sarmiento a la Argentina? La igualdad del acceso a la educación. Porque entendíamos que Argentina, desde la visión de Sarmiento, que siempre fue un tipo con cara así toda estirada y muy calentón, que él era medio como Milei, ¿viste? El tipo, ¿acaso son todos brutos? Decía él, ¿viste? Más allá de que era verdad, él en su dureza genera uno de los aportes culturales más importantes, que es la igualdad del acceso a la educación. En esa época, la única forma de tener acceso a la educación era o eras rico, o eras religioso, o eras rey o reina o noble. El plebeyo, el campesino, el pobre no podía estudiar porque era caro o porque directamente las castas no permitían el ingreso de plebeyos a las universidades. Entonces, el aporte de Sarmiento, que lo llena de los valores de la libertad, más allá de que él era muy guaso para hablar y tenía opiniones muy controversiales con ciertas cosas, él tenía la visión de que la libertad del hombre solo podía existir si él era libre de la mente. Por eso él crea el modelo educativo que tuvimos mucho en Argentina y que después se fue degradando, pero lo importante es eso, la igualdad del acceso a la educación.
porque eso era lo que te volvía libre. Entonces, por eso es importante rescatar, que yo siempre lo digo, es la educación pública argentina es obra del liberalismo, no de la izquierda. No lo hizo ni el Partido Obrero, ni ningún otro. Es obra del liberalismo. Mitre tenía también una visión un poco más elitista, pero la tenía Sarmiento, Avellaneda, Roca. Son los 3 gobiernos. Sí, no, obvio, por eso. Entonces, yo me vuelvo loco cuando hago este tipo de pensamientos de boludo, este país se basa en la gente que deseaba la libertad, o que deseaba ser libre, o incluso, si querés ir algo muy, muy criollo, gente que quería hacer su vida y que no le rompa las pelotas. O sea, no que venga un rey y los galeses. Sí. Básicamente, la inmigración galesa a la Argentina fue, no nos rompan las bolas, la inmigración Boer a la Argentina, que se da después de la Segunda Guerra Anglo-Boer, fue, loco, nosotros nos vamos a vivir como ingleses y nos vamos a la Patagonia. Y el gobierno promovió que se vinieran. Entonces, eso ha ido formando nuestra genética. Gente que decía, yo me la juego y yo no me banco esta sociedad en la que vivían en Europa o como en Sudáfrica o donde fuera. Bueno, quiero ser mala onda, pero nos estamos quedando sin tiempo. No, ya sin tiempo, tenés que ir. Pero vos querías mencionar algo sobre el federalismo, ¿no? Si querés, a síntesis. Te cierro. O algo quieras decir para terminar. Te cierro porque justo acá tengo una lista de algo que quiero hacer, que es nombrar a los mecenas, o sea, la gente que donó para que la película se haga. Son poquitos, pero los quiero un montón porque donaron, aunque sean 100 pesos, no importa. Y bueno, para empezar, no, lo que hablaba, el problema que yo siento que existe en Argentina, porque yo quiero meterme un poco de lleno al problema, porque no quiero que me acusen de querer blanquear la realidad. Para mí, uno de los principales problemas de Argentina no es el racismo, es el elitismo. Argentina es un país que se ha vuelto muy elitista en muchos puntos y además muy, diciéndolo criollamente, el problema no es el negro, el problema es el pobre. ¿Viste? Entonces, mayormente, cuando en Argentina alguien habla de un negro o de un marrón, no se está refiriendo a una persona que es negra o marrón de piel, sino a alguien que tiene costumbres que consideraríamos de gente de clase baja. Claro, lo cultural y lo económico, ¿no? Lo cultural o lo económico. Eso, más allá de que yo lo... Que mucha gente dice, en negro pero de cabeza. En negro de cabeza, ¿viste? Horrible, bueno... Horrible, eso, horrible. Más allá de que yo considero que es un problema y que en algún momento vamos a tener que sanearlo de alguna forma, es importante reconocer que no es una cuestión racial, es una cuestión cultural. ¿Por qué? Porque si no reconocemos el verdadero problema, nunca se puede solucionar. Después van a venir los boludos del INADI a darte una charla de cómo no ser racista, cuando tu problema no es que sos racista. Tu problema es que te molesta que el loco tome un termidor en el piso con una botella cortada. Y lo que hablábamos con Riarte es que el mundo, digamos que tuvo una especie de sistema que en Argentina se implementó a menor medida. Que siempre hubo países que producen y países que trabajan para el país que produce. Sí. Y eso lo que terminó haciendo es que en Argentina ocurrió algo parecido. Toda la industria y todas las cosas siempre se concentró en Buenos Aires y los demás países servían a Buenos Aires. Eso es el que termina produciendo una diferenciación muy importante. La gente rica y de clase alta estaba en Buenos Aires y la gente pobre y de clase baja estaban en las demás provincias trabajando el campo para darle esa materia prima a la gente de Buenos Aires, ¿no? Cuando el modelo agroexportador se empieza a caer, empieza a haber falta de trabajo en el campo. Entonces, ¿qué produce? Que mucha gente que vivía en las demás provincias se venga a vivir a Buenos Aires en busca de trabajo. Y las élites lo ven como una especie de ataque cultural. De golpe esta gente que no la veíamos nunca porque estaba en el campo laburando, de golpe viene acá y lo veo en la calle, lo veo en el campo, y se genera esta especie de desasosiego cultural de la élite y la gente y la clase proletaria, por decirlo de algún modo, ¿no? Cosa que hasta hoy día se mantiene. En la capital, la gente de más poder adquisitivo vive en los barrios ricos de capital, la gente de menor poder adquisitivo vivimos en el conurbano, y hay como del tercer cordón para atrás, es otra cosa, ¿viste? Cosas por el estilo. Por eso termina produciendo que haya este elitismo y esta cosa en Argentina, que yo creo que justamente la mejor forma que tenemos de subsanarlo para mí es justamente, como te decía un rato, dejar de buscar qué nos separa y buscar qué nos une. Y en segundo lugar, que ya es una cuestión política, hay que empezar a reducir los niveles de pobreza. Argentina no es un país pobre, es un país empobrecido. Porque Argentina tiene todas las condiciones para ser uno de los países más ricos del mundo. Pero hubo tanto robo durante cientos de años,
bueno, durante 100 años por lo menos, claro, que toda esa riqueza... Algunas décadas. Hubo tanto robo que esa riqueza del país se fue perdiendo, se fue llevando, se fue a otro lado, y cada vez la gente se fue empobreciendo más. ¿Y cómo es? Y aparte, ¿qué empezó a ocurrir? Que para que la gente, la forma que se consiguió que la gente deje de sentirse mal por ser pobre, fue venderles la idea de que el problema era que el rico era malo. Y entonces esta guerra entre ricos y pobres se empezó a ensanchar, a agravar mucho, y en muchos lugares empezó a generar la idea de si sos rico sos malo, si tenés plata sos malo. Y yo he conocido literalmente gente que, muy feo, pero hay una destrucción también de la cultura del trabajo, donde yo literalmente he conocido gente que me ha dicho, le han ofrecido trabajo en fábricas y han dicho, no, yo no voy a ir porque, ¿para qué? Para hacer un tipo de traje con corbatita y fino, no, yo soy acá del barrio y cosas por el estilo, como una especie de, che, si yo asciendo socialmente, mi comunidad me va a empezar a odiar porque estoy saliendo, estoy avanzando y me van a empezar a ver como que yo soy parte del problema de golpe, ¿no? Claro, sí. Entonces, esta idea que vendió el kirchnerismo durante muchos años de el pobre noble no es tan así. Como diría, o sea, re feo, pero lo voy a decir en términos de Lobo Wall Street. No hay nobleza en la pobreza. La nobleza es parte de tu persona. Vos podés ser pobre y noble y podés ser rico y noble. Y si sos malo y rico, también puedes ser pobre y malo. Bueno, eso es una idea y que maneja mucho la Iglesia Católica. No hablo de la religión, sino de la institución política, de que el pobreza y humildad. Humildad es una calidad del espíritu y la pobreza es una situación económica. Exacto. Entonces, una persona que no es pobre puede ser también humilde, porque tiene que ver, y una persona pobre puede ser un terrible engreído, y entonces no confundamos, pero confundieron eso para vender el pobrismo. Exacto, por eso justamente yo creo que hay que hacer un laburo de muchos años de lavar la idea de que ser pobre es bueno porque te vuelve noble. Justamente no, la nobleza es una cualidad del alma, y eso se logra con trabajo, con educación, y después está el estatus social es otra cosa, ¿viste? Y eso es un proceso que ojalá que se termine eventualmente recomponiendo, y justamente dejar de vender, que justamente es muy difícil porque está muy arraigado en la sociedad argentina, la guerra de clases. Porque cuando vos promovés la guerra de clases, promovés la idea de que el ascenso social es malo. Claro. ¿Por qué? Porque te va a poner del lado de la gente mala, por decirlo de algún modo. Yo como a usted, vos tenés 25, vos tenés 23. 4. 24. Yo voy a cumplir 50. No, edad mental no, te hablo de la cronológica. Yo voy a cumplir 58. Yo conocí el país del 75% clase media. Yo me crié en un país donde prácticamente no había pobres, los ricos eran eran pocos, y el que realmente había gente que le iba muy bien y que hoy consideraríamos rico, que decía, no, yo soy clase media alta, pero clase media, todo el mundo quería ser de la clase media. El que era pobre quería ascender para ser clase media, el clase media no se quería ir de la clase media, y el que tenía un poco de más decía, no, yo soy clase media alta, pero no quería salir de la clase media. Porque la clase media era la clase trabajadora, pujante, que salía adelante con su propio esfuerzo. Entonces, yo viví esa época, en la que vos tenías a las 3 clases sociales en la misma escuela. Yo siempre lo digo, yo soy de localidad, y no soy de acá de la capital, y vos tenías en la escuela pública, tenías a todos. Y en la casa de todos vos ibas a tomar la leche a la casa de todos, y en todos lados te recibían, te conocían desde que naciste. Creo que es como el cuarto programa que hice lo mismo. Bueno, pero el público se renueva, boludo. Vos de envidioso. El público no creo, el invitado. Hay que darle un bloque para que haga un monólogo en la franja. Pero me refiero, entonces, nosotros no es que tenemos está en tiempos míticos una sociedad que era mucho más copada que la que tenemos ahora, y lo que vos planteas, o sea, a 4 décadas, 5 décadas atrás tenemos esa sociedad que
que estaba mucho mejor que lo que es ahora. No solo me invitaban, sino que yo la primera vez que él hace ese comentario hago el agregado de que en Argentina para mí la merienda es una institución, digo, porque en otros países no se toma la merienda. Es verdad. Y esto es algo también que representa a argentino como conductor. Te digo lo último y ahí te doy el espacio para que cierres, porque también yo había dicho que a las 9... Hoy voy a llegar al... Hoy no cena. Está bien. Bueno, la primera... Los Patreons. Como te digo, todo lo que es la película la estoy financiando completamente de mi bolsillo. Al final no bueno, como estamos acá en el formato... Dejar alias. Como estamos en el formato en vivo, no te mostré, porque yo tengo adelantos, tengo póster, tengo partes de la peli que están editadas para que la gente que las pueda ir viendo, justamente para que vea cómo se va construyendo, la están viendo en vivo, cómo se va construyendo. Todo eso lo pueden ver si entran a mi Twitter, que es Federico Grau 4. En el comentario fijado tengo el video donde presento la idea, que es un video medio esquemático, pero porque todavía no tenía nada, y es todo un hilo donde voy mostrando que entrevisté a uno, que convoqué a otro, que tengo el póster, que me invitaban acá, que me invitaban allá, y la película está proyectada para estrenarse el año que viene. Y el fin del hilo va a ser la película. El fin del hilo va a ser la van premier seguramente, porque yo estoy hablando también estoy organizando con la Fundación Libertad y Progreso, a ver si hacemos un estreno en conjunto, ¿no? En segundo lugar, la película la estoy financiando toda yo de mi bolsillo, con la plata que me pagan de otros trabajos que hago ahí como productor, como editor y como también hago videoclips y cosas por el estilo. Pero como justamente es un proyecto cooperativo, las personas que quieran ser partícipes de apoyar a la producción nacional, a pulmón por decirlo de algún modo, en el comentario tengo alias, tengo para que me puedan transferir, tengo criptomonedas, incluso son de la onda de las criptomonedas, y cualquier cantidad es bien recibida. Y en segundo lugar, todas las personas que donen van a aparecer en los créditos de la película como los mecenas, personas que hicieron esto posible, ¿no? Por eso yo acá quería mencionar a unos cuantos que son poquitos. Como ¿accionistas de la cooperativa tienen ganancia? No, porque son justamente mecenas. Son mecenas. Son mecenas, lo hacen por el amor al arte. Lo que sí, estoy también recibiendo marcas que quieran patrocinarse en la peli, que ahí sí estoy buscando llegar a algún trato en algún momento, pero eso todavía está muy crudo. Eso. Un preestreno exclusivo. Alguna cosa, algo va a haber, pero... Vamos a tener el logo de L ahí. El día de L también. Bueno, le quería agradecer a las personas que ya donaron, que son poquitos, pero bueno, en primero a mi amigo tuitero Angry Alberdi, a Leonardo Gustavo Forasti, a Lili, que solo me puso su nombre, Lili, gracias Lili. Lili Alemón, ¿no será? Ni idea, ojalá que sí. A Diego Lemos, a Andrea Urtiaga y uno muy importante que fue el que más donó, mi papá, Francisco Grau, que me donó 50.000 pesos. Porque un padre es un padre. Un padre es un padre, ¿no? Así que nada, eso es los avisos parroquiales. Bueno, muchas gracias Federico. Muy buena entrevista, muy buena charla sobre todo, interesante de hablar sobre... Está proyectada para estrenarse en junio del año que viene aproximadamente. Y nada, estamos laburando, que te paso los nombres porque los quiero nombrar, una cuestión de que, como te digo, es una producción cooperativa. Primero, la película va a tener dibujos de Patrick, que está en Twitter como Patrick Abrazo. Él es un dibujante de cómic espectacular que está prestando para la peli. Obviamente le estoy pagando, pero le estoy pagando una parte de lo que él suele cobrar por sus trabajos. También a Mauro Divita, que es mi camarógrafo que labura conmigo en varias otras cosas. Y yo le dije, che, amigo, por favor, bancame acá. Y el tipo viene y me hace de cámara. Obviamente a Alan, que está acá de coordinador del podcast, pero él me está aconsejando un montón porque yo estoy como, Alan, no sé cómo hacer esto. Y él me ayuda, me tira cable, todo, ¿no? Y bueno, cuando tenga un poquito más de plata también le voy a pedir que me haga un par de cosas. Y nada, entonces estamos todos haciendo a pulmón. Y aparte, nada, estamos avanzando en equipo. Y obviamente los entrevistados, a Gustavo Riarte, a David English, a Agustín Echevarne. Bueno, esperemos haberte ayudado un poco con la difusión, ¿no? Obvio, no, aparte me gusta. Con lo poco que sea, bueno.